Él pensaba que el caballo cojo solo buscaba refugio de la lluvia, pero cuando el animal se detuvo frente a la vieja cabaña y comenzó a relinchar sin parar, el granjero sintió algo extraño. Al empujar la puerta, el olor del pasado llenó el aire, y la voz que escuchó dentro lo hizo caer de rodillas. Nadie pudo decir una palabra. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. Somos dos viejos solos en este mundo. ¿No es así, Relámpago? Tú con tu pata mala y yo con mis recuerdos que no me dejan dormir. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte mientras Pedro Oliveira, un hombre de 60 años, cepillaba con movimientos lentos y cuidadosos el pelaje marrón de su caballo. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo duro, se movían con la precisión que solo da la costumbre. El establo olía a heno fresco y a tierra mojada por el rocío de la madrugada. Relámpago movió sus orejas y relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra. Sí, ya sé que me entiendes. Eres más listo que muchas personas que he conocido, continuó Pedro, dando una palmadita en el cuello del animal. Hoy tenemos que revisar la cerca del lado norte. Teresa siempre decía que era la primera en romperse con las lluvias. El nombre de Teresa salió de sus labios como siempre, con una mezcla de amor y dolor. 5 años habían pasado desde que ella se fue para siempre, pero para Pedro, algunas mañanas parecía que había sido ayer. Relámpago intentó dar un paso, pero cojeó visiblemente de la pata trasera derecha. Pedro frunció el ceño con preocupación. Estás peor hoy, amigo. Quizás deberíamos llamar a Marcelo para que te revise. Un veterinario cuesta dinero, pero tú lo vales. Pedro terminó de preparar al caballo y salió del establo. El cielo estaba despejado y prometía un día caluroso. Su granja, ubicada a las afueras de Florianópolis, en Santa Catarina, era pequeña pero suficiente para un hombre solo. Tenía algunos cultivos, unas pocas gallinas, 2 vacas y, por supuesto, a Relámpago, su compañero más fiel. La casa de madera, pintada de un azul descolorido por el sol, tenía un porche donde Pedro solía sentarse en las tardes. A un lado se extendía la mata atlántica, densa y misteriosa, llena de árboles altos y una vegetación que parecía querer reclamar la tierra despejada para la granja. Pedro entró a la cocina y puso agua a hervir en una olla vieja. Mientras esperaba, sacó de un cajón una fotografía gastada, él y Teresa el día de su boda, hace 35 años. Ella sonreía a la cámara con esa alegría que siempre la caracterizó. «Otro día más sin ti», murmuró, pasando un dedo por el rostro de la fotografía. El agua hirvió, y Pedro preparó un café fuerte. Lo bebió de pie, mirando por la ventana hacia los campos que conocía como la palma de su mano. Luego tomó un pan que había horneado el día anterior, lo cortó y comió lentamente. A las 6 de la mañana exactamente, Pedro ya estaba trabajando. Primero alimentó a las gallinas, que corrieron hacia él en cuanto lo vieron con el maíz. Después ordeñó a las vacas y revisó los cultivos de maíz y frijol. «Buenos días, doña Jurema», dijo a la vaca más vieja mientras la ordeñaba. «Hoy está generosa, ¿eh? A Mateus le encantaba su leche cuando era pequeño. Decía que era la mejor del mundo». Pensar en su hijo hizo que Pedro sonriera brevemente. Mateus trabajaba como ingeniero en Sao Paulo y solo venía a la granja durante las vacaciones. Su hija Luciana era igual, profesora universitaria también en Sao Paulo, ocupada con sus estudiantes y sus libros. «Los hijos crecen y se van», murmuró Pedro para sí mismo. «Es ley de vida». A mediodía, cuando el sol estaba en lo alto, Pedro se sentó a la sombra de un árbol grande para comer el almuerzo que había preparado: arroz, frijoles y un trozo de carne que había sobrado del día anterior. Mientras comía, observó a Relámpago pastar cerca, notando cómo el caballo intentaba no apoyar demasiado la pata lastimada. «Naciste aquí mismo, en este establo», le dijo Pedro al caballo. «Te vi dar tus primeros pasos. Eras todo patas largas y torpeza. Teresa te puso el nombre porque decía que tenías una mancha blanca en forma de rayo en la frente. Ya casi no se ve, pero ahí está». Después del almuerzo,
Pedro decidió revisar la cerca norte como había planeado. Caminó lentamente bajo el sol de la tarde, con sus botas gastadas levantando pequeñas nubes de polvo. La cerca necesitaba reparaciones en varios lugares. «Tenías razón, Teresa», dijo en voz alta. «Siempre tenías razón». De vuelta en la casa, Pedro escuchó el teléfono sonar. Era un modelo viejo, de esos con cable que tenía en la sala. Corrió a contestar, sabiendo que pocas personas lo llamaban. «Hola, papá, soy yo, Luciana». La voz de su hija lo hizo sonreír. «Luciana, qué alegría escucharte. ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien por allá?» «Todo normal. La cerca norte necesita arreglos y Relámpago está cojeando más. Creo que tendré que llamar al veterinario». «Ese caballo tiene más de 20 años, papá. Es normal que tenga problemas». 23 años, y sí, es viejo, pero es mi amigo. Hubo un silencio breve antes de que Luciana continuara. «Papá, te llamo porque Mateus y yo estamos pensando ir a visitarte en julio. Tendremos vacaciones de la universidad». El corazón de Pedro se aceleró de alegría. «Claro que sí, la casa es suya, las habitaciones están como las dejaron». «Bien, probablemente estaremos allí el 10 de julio. ¿Seguro que estás bien solo? Podríamos buscar a alguien que te ayude en la granja». No necesito ayuda», respondió Pedro rápidamente. «Tal vez demasiado. Estoy bien solo». La conversación continuó unos minutos más. Pedro preguntó por el trabajo de Luciana, por Mateus y por la ciudad. Cuando colgó, se quedó mirando el teléfono por un momento, pensando en lo mucho que extrañaba a sus hijos. La tarde pasó lentamente mientras Pedro arreglaba la cerca. El sol comenzó a bajar, pintando el cielo de naranja y rosa. Era la hora favorita de Teresa, el momento en que solían sentarse juntos en el porche a ver el atardecer. De vuelta en la casa, Pedro preparó una cena sencilla: huevos fritos con un poco de arroz y tomates de su huerta. Comió solo en la mesa de madera de la cocina, escuchando los sonidos nocturnos que comenzaban fuera. Grillos, algún búho, el viento moviendo las hojas de los árboles. Después de cenar, como todas las noches, Pedro salió al establo para revisar a Relámpago una última vez antes de dormir. El caballo estaba acostado sobre la paja, su respiración tranquila y constante. «Descansa, amigo mío», dijo Pedro, acariciando el cuello del animal. «Mañana será otro día». En la soledad de su habitación, Pedro se sentó en la cama y miró la foto de Teresa en la mesita de noche. «Los niños vendrán en julio», le dijo a la imagen. «Tendremos que limpiar bien la casa. Sabes cómo es Luciana con la limpieza». Se acostó lentamente, sintiendo cada uno de sus 60 años en los huesos. Fuera, la luna iluminaba tenuemente la granja sumida en silencio. Pedro cerró los ojos, pensando en la visita de sus hijos, en las reparaciones que debía hacer, en Relámpago y su pata lastimada. Su rutina volvería a comenzar al amanecer: despertar temprano, alimentar a los animales, trabajar en el campo, preparar comidas simples, dormir temprano. Lo que Pedro no sabía era que su vida tranquila y ordenada estaba a punto de cambiar para siempre, y que Relámpago, su fiel compañero de tantos años, sería quien le mostraría un camino completamente nuevo, un camino que llevaría a secretos enterrados por décadas y a un reencuentro que jamás imaginó posible. La mañana siguiente amaneció diferente. Pedro abrió los ojos con el primer canto del gallo, como siempre, pero al mirar por la ventana, notó que el cielo no tenía el azul habitual. Nubes grises se acumulaban en el horizonte, prometiendo lluvia para más tarde. «Parece que hoy trabajaremos bajo el agua, Teresa», murmuró mientras miraba la fotografía junto a su cama. Pedro se levantó y siguió su rutina habitual. Preparó café, comió un pedazo de pan y salió a alimentar a los animales. El aire estaba húmedo y frío, típico de julio en Santa Catarina. Mientras distribuía el maíz para las gallinas, vio que la lluvia comenzaba a caer suavemente, formando pequeños círculos en los charcos. «Buenos días, Relámpago», saludó Pedro al entrar en el establo con un cubo de avena. «Hoy no podremos trabajar mucho con esta lluvia». Se detuvo en seco. Relámpago no estaba en su lugar habitual. El caballo estaba de pie cerca de la puerta trasera del establo,
la que daba hacia el bosque. Tenía las orejas levantadas y miraba fijamente hacia los árboles de la mata atlántica. ¿Qué pasa, amigo? ¿Viste algo? Pedro se acercó y dejó el cubo en el suelo. Relámpago giró la cabeza, miró a Pedro directamente a los ojos y relinchó. Luego, a pesar de su pata lastimada, dio unos pasos hacia la puerta y volvió a mirar a Pedro. ¿Quieres salir? ¿Con esta lluvia? Pedro negó con la cabeza. No es buen momento para pasear, amigo. Pero Relámpago insistió. Volvió a relinchar, esta vez más fuerte, y golpeó el suelo con su pata delantera. Pedro nunca lo había visto comportarse así. «Estás muy raro hoy», murmuró Pedro, rascándose la barba gris. La lluvia aumentó un poco. A través de la puerta abierta, Pedro podía ver las gotas caer sobre el pasto verde y los árboles oscuros del bosque. Relámpago dio otro paso hacia la puerta, cojeando visiblemente. «Vas a lastimarte más si sigues así», advirtió Pedro. El caballo relinchó nuevamente, como si estuviera respondiendo, y dio otro paso hacia afuera, deteniéndose para mirar a Pedro otra vez. «¿Quieres que te siga? ¿Es eso?». Relámpago movió la cabeza arriba y abajo, en un gesto que casi parecía humano. Pedro dudó. La lluvia era cada vez más intensa y tenía trabajos que hacer. Pero la insistencia de Relámpago lo intrigaba. En todos sus años juntos, nunca había visto al caballo actuar de esta manera. «Está bien, viejo testarudo. Te seguiré, pero solo un momento». Pedro entró rápidamente a la casa y tomó su poncho viejo, un impermeable desgastado que había pertenecido a su padre. También agarró una linterna, por si acaso la oscuridad del bosque y las nubes hicieran difícil ver. De vuelta en el establo, Relámpago seguía esperando, mirando ansiosamente hacia el bosque. «Vamos entonces», dijo Pedro, poniéndose el poncho. «Muéstrame qué es tan importante». Relámpago salió cojeando y Pedro lo siguió. La lluvia caía suavemente sobre ellos, creando un sonido relajante al golpear las hojas de los árboles. El caballo se dirigió directamente hacia el borde del bosque, donde la vegetación de la mata atlántica comenzaba a hacerse más densa. «¿A dónde me llevas, amigo?», preguntó Pedro mientras entraban entre los primeros árboles. El bosque era familiar para Pedro. Había crecido jugando entre estos árboles, conocía los senderos principales y los usaba regularmente para recoger frutas o buscar leña. Pero pronto notó que Relámpago no seguía ningún camino conocido. El caballo avanzaba con determinación, a pesar de su cojera, por zonas donde Pedro rara vez había puesto un pie. «No sabía que conocías tan bien el bosque», comentó Pedro apartando una rama baja. «Cuidado por donde pisas, hay muchas raíces. La vegetación se hizo más espesa. Helechos grandes y plantas con hojas anchas rozaban sus piernas mientras avanzaban. La lluvia, que ahora caía con más fuerza, apenas llegaba hasta ellos bajo el denso dosel de árboles, pero el suelo estaba húmedo y resbaladizo. Después de caminar durante lo que pareció media hora, Pedro empezó a sentirse desorientado. Nunca había estado en esta parte del bosque, o si lo había hecho, no lo recordaba. «Relámpago, creo que deberíamos volver», dijo Pedro, deteniéndose para recuperar el aliento. «Nos estamos alejando demasiado». Pero el caballo no le hizo caso. Siguió avanzando, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que Pedro lo seguía. Cada vez que Pedro dudaba, Relámpago relinchaba y lo miraba con lo que parecía ser impaciencia. «Nunca pensé que un caballo podría ser tan terco», murmuró Pedro, continuando a regañadientes. La lluvia ahora caía con más fuerza, y el sonido del agua golpeando las hojas creaba una sinfonía natural que llenaba el bosque. De vez en cuando, Pedro escuchaba el canto de un pájaro o el crujido de alguna rama bajo sus pies. Después de lo que parecieron ser 45 minutos de caminata, Relámpago redujo el paso. Estaban en una zona del bosque donde los árboles eran más viejos y grandes, con troncos cubiertos de musgo verde. Pedro no reconocía nada a su alrededor. «Estamos perdidos, ¿no es así?», preguntó, aunque sabía que el caballo no podía responder, pero Relámpago parecía saber exactamente dónde estaba.
Avanzó unos metros más y luego se detuvo. Pedro lo siguió y de repente se encontró en un pequeño claro entre los árboles. Y allí, en medio del claro, había algo que hizo que Pedro contuviera la respiración. Una cabaña. Era una estructura pequeña y vieja, hecha de troncos y tablas de madera. El techo estaba parcialmente cubierto de musgo y algunas enredaderas trepaban por las paredes. Una pequeña ventana con el vidrio roto miraba hacia el bosque, y una puerta de madera que parecía estar a punto de caerse completaba la fachada. «¿Qué es esto?», susurró Pedro, más para sí mismo que para Relámpago. Nunca había visto esta cabaña antes. Relámpago avanzó hasta la puerta y se detuvo allí, relinchando fuertemente. Pedro se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y precaución. La cabaña parecía abandonada desde hace mucho tiempo, pero alguien la había construido allí, en el medio del bosque, en su propiedad. «No entiendo», dijo Pedro, rascándose la cabeza mojada por la lluvia. «Conozco cada pedazo de mi tierra. ¿Cómo es posible que nunca haya visto esta cabaña?». Relámpago relinchó nuevamente, como urgiéndolo a entrar. «¿Quieres que entre ahí?», preguntó Pedro dudoso. «¿Y si hay alguien?». Pero el caballo simplemente lo miró fijamente, como si la respuesta fuera obvia. Con un suspiro de resignación, Pedro se acercó a la puerta. La madera estaba vieja y húmeda bajo sus dedos. Dio un suave empujón, y la puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del bosque. El interior estaba oscuro. La poca luz que entraba por la ventana rota no era suficiente para ver bien. Pedro sacó su linterna y la encendió, apuntando el haz de luz hacia el interior de la cabaña. El suelo era de tierra, y había algunos muebles viejos, una mesa simple, un par de sillas, y lo que parecía ser una cama pequeña en una esquina. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. El aire olía a humedad y a tierra mojada. «Parece que nadie ha estado aquí en años», murmuró Pedro, dando un paso hacia adentro. La lluvia caía con más fuerza ahora, golpeando el techo de la cabaña y creando un ruido constante que casi ahogaba sus pensamientos. Pedro avanzó un poco más, iluminando cada rincón con su linterna. En otra esquina había una mecedora de madera, y en ella, Pedro contuvo la respiración. En la mecedora había alguien sentado, una figura inmóvil. «¿Hola?», llamó Pedro con la voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». No hubo respuesta. Pedro avanzó lentamente, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Apuntó la linterna directamente a la figura. Era una mujer mayor. Tenía el cabello blanco, largo y desaliñado. Su rostro estaba pálido y demacrado, como si hubiera estado enferma por mucho tiempo. Vestía ropa simple y desgastada. Cuando la luz de la linterna iluminó su rostro, la mujer abrió los ojos lentamente. Miró a Pedro, y una expresión de sorpresa cruzó su rostro cansado. Pedro dio un paso atrás, casi tropezando con sus propios pies. La linterna tembló en su mano, haciendo que la luz bailara por las paredes de la cabaña. No podía ser, era imposible. Pero esos ojos, los reconocería en cualquier parte. Eran los mismos ojos verdes que habían brillado con travesura durante su infancia. Los mismos ojos que había visto por última vez hace 30 años, la noche de aquella terrible tormenta. «¿Beatriz?», susurró Pedro, con la voz quebrada por la emoción. «¿Hermana?». La mujer en la mecedora lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, con una voz áspera por falta de uso, respondió: «Pedro, ¿eres tú? ¿Realmente eres tú?». Fuera, la lluvia continuaba cayendo con fuerza, golpeando el techo de la cabaña. Relámpago relinchó desde la entrada, como si estuviera satisfecho de haber cumplido su misión. Y dentro, dos hermanos separados por 30 años de silencio, se miraban el uno al otro, incapaces de creer lo que estaban viendo. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Pedro mientras daba pasos temblorosos hacia la mecedora. La mujer extendió una mano delgada y arrugada hacia él. «Mi pequeño Pedro, has envejecido», dijo Beatriz con voz débil. «Y tú estabas muerta», respondió Pedro, cayendo de rodillas frente a la mecedora.
Te buscamos por todas partes. Durante meses. Papá contrató gente para rastrear el bosque. Mamá enfermó de tristeza. Sus manos se encontraron y se aferraron con fuerza, como si ambos temieran que el otro pudiera desaparecer si se soltaban. Lo siento tanto, susurró Beatriz, sus ojos verdes llenos de dolor y arrepentimiento. Nunca quise causar ese sufrimiento. Afuera, la lluvia continuaba cayendo con fuerza. Relámpago se había refugiado bajo el pequeño alero de la cabaña, relinchando ocasionalmente como si quisiera recordarles su presencia. Pedro se levantó lentamente y arrastró una de las sillas hasta ponerla frente a su hermana. Se sentó, aún sosteniendo sus manos, y la miró detenidamente. El rostro de Beatriz estaba demacrado, con profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca. Su cabello, que alguna vez fue castaño rojizo como el de su madre, ahora era completamente blanco, pero sus ojos, esos ojos verdes inusuales en la familia, seguían siendo los mismos. ¿Qué pasó, Beatriz? Esa noche. La tormenta de hace 30 años. Te esperamos para la cena y nunca llegaste. Beatriz suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para contar una historia muy larga. Esa noche había discutido con papá, comenzó. Me había aceptado en la universidad para estudiar biología, ¿recuerdas? Pero él dijo que era un desperdicio de dinero educar a una mujer que solo terminaría casándose y teniendo hijos. Pedro asintió. Recordaba bien el carácter estricto y tradicional de su padre. Salí furiosa de casa, continuó Beatriz. Tomé a Trovão, mi caballo, y cabalgué hacia el bosque para calmarme. No me di cuenta de lo lejos que había llegado cuando la tormenta empezó. Los relámpagos asustaron a Trovão y se encabritó. Caí por un barranco y me golpeé la cabeza con una roca. Lo último que recuerdo es la lluvia cayendo sobre mi cara y luego... oscuridad. Pedro escuchaba atentamente, tratando de imaginar el miedo que su hermana debió sentir en ese momento. Cuando desperté, estaba aquí, en esta misma cama. Beatriz señaló hacia la pequeña cama en la esquina. Un hombre estaba sentado donde tú estás ahora, cambiando un paño húmedo en mi frente. Me dijo que me había encontrado inconsciente en el barranco, que había perdido mucha sangre y que llevaba 3 días con fiebre. ¿3 días? Exclamó Pedro. Para entonces ya estábamos buscándote por todas partes. Lo sé ahora, asintió Beatriz con tristeza. Pero en ese momento estaba confundida, débil. El hombre se presentó como Joaquim. Dijo que vivía solo en el bosque desde hacía años. Me cuidó durante semanas, hasta que pude volver a caminar correctamente. Un ataque de tos interrumpió su relato. Pedro se levantó rápidamente y miró alrededor. ¿Tienes agua? ¿Algo para beber? Beatriz señaló hacia un rincón donde había un cubo con agua de lluvia recolectada. Pedro llenó un vaso viejo y se lo llevó a su hermana, quien bebió con avidez. Gracias, dijo después de calmar su tos. Como te decía, Joaquim me salvó la vida. Era un hombre extraño, solitario, pero amable. Me contó que había elegido vivir lejos de la civilización porque estaba decepcionado de las personas. ¿Y por qué no volviste a casa cuando te recuperaste?, preguntó Pedro con un tono que mezclaba curiosidad y reproche. Beatriz bajó la mirada, como avergonzada. Al principio, estaba demasiado débil para hacer el viaje sola, y Joaquim no quería acercarse al pueblo. Después, tuve miedo. Había pasado tanto tiempo, había discutido tan fuertemente con papá. Pensé que estarían mejor sin mí, que quizás ni siquiera me estarían buscando ya. Nunca dejamos de buscarte, interrumpió Pedro con voz quebrada. Mamá murió 5 años después, siempre creyendo que volverías algún día. Las lágrimas corrieron por las mejillas arrugadas de Beatriz. Lo siento tanto, repitió. Con el tiempo me acostumbré a la vida aquí. Joaquim me enseñó sobre las plantas del bosque, cómo sobrevivir con lo básico, y luego se detuvo, como si dudara en continuar. ¿Luego qué?, insistió Pedro. Me enamoré de él, confesó Beatriz con una pequeña sonrisa. Y él de mí. Decidimos quedarnos aquí, juntos. Construimos una vida simple pero buena. Aprendí a amar este bosque, su silencio,
su belleza. Joaquín me mostró un mundo que nunca hubiera conocido en la universidad. Pedro trataba de asimilar toda esta información. Su hermana, a quien había llorado como muerta durante 30 años, había estado viviendo a menos de 1 hora de caminata de su casa todo este tiempo. ¿Y nunca sentiste curiosidad por saber de nosotros, de tu familia?, preguntó sin poder ocultar completamente el dolor en su voz. Claro que sí, respondió Beatriz. Muchas veces pensé en volver, aunque sea para decirles que estaba viva. Pero el tiempo pasaba y se hacía cada vez más difícil. ¿Cómo explicar que había elegido quedarme en el bosque en lugar de volver con mi familia? Y después de unos años, asumí que todos habrían seguido adelante con sus vidas. No quería reaparecer y abrir viejas heridas. Otro ataque de tos la sacudió, esta vez más fuerte y prolongado. Pedro notó alarmado que su hermana se veía muy débil y enferma. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Beatriz asintió débilmente cuando pudo recuperar el aliento. Empecé a sentirme mal hace unos meses. Joaquín falleció hace 1 año, de un ataque al corazón. Desde entonces, he estado sola. Cada día me siento más débil. Traté de usar las hierbas medicinales que él me enseñó, pero no parecen funcionar esta vez. Pedro miró a su alrededor. La cabaña, aunque limpia dentro de lo posible, era un lugar húmedo y frío, nada adecuado para una persona enferma. Tienes que venir conmigo, dijo con firmeza. A mi casa. Llamaré al doctor Carlos para que te examine. ¿Tu casa? Beatriz parecía asustada ante la idea. No puedo dejar este lugar. Es todo lo que me queda de Joaquín. Beatriz, estás enferma. Necesitas medicamentos, atención médica adecuada. No puedes quedarte aquí sola. La determinación en la voz de Pedro pareció convencer a Beatriz. O quizás fue otro ataque de tos lo que le hizo ver la necesidad de aceptar ayuda. Está bien, cedió finalmente. Pero necesito llevar algo conmigo. Con movimientos lentos y dolorosos, Beatriz se levantó de la mecedora y caminó hasta un rincón de la cabaña. Allí, bajo una tabla suelta del piso, sacó un baúl pequeño de madera. Lo abrió y extrajo un libro de cuero, viejo y gastado. ¿Qué es eso?, preguntó Pedro. El diario de Joaquín, respondió Beatriz, apretando el libro contra su pecho. Contiene toda su vida, sus descubrimientos, sus secretos. Y uno de esos secretos, Pedro, cambiará tu vida para siempre. Pedro la miró confundido, pero decidió que las explicaciones podían esperar. Lo importante ahora era llevar a su hermana a un lugar seguro y cálido, y conseguirle atención médica. Vamos, dijo ayudándola a ponerse de pie. Relámpago nos espera afuera. Te ayudaré a caminar. ¿Relámpago?, preguntó Beatriz con curiosidad mientras guardaba cuidadosamente el diario en un bolsillo interior de su ropa. Mi caballo, el que me trajo hasta aquí. Nunca entenderé cómo sabía dónde encontrarte. Beatriz sonrió misteriosamente. Los animales saben cosas que nosotros no entendemos, Pedro. Trovão era el padre de tu relámpago, ¿no es así? Pedro se detuvo en seco. Sí. ¿Cómo lo sabes? Algunas conexiones son más fuertes que el tiempo y la distancia, respondió Beatriz enigmáticamente. Pedro ayudó a su hermana a salir de la cabaña. La lluvia había disminuido a una llovizna suave. Relámpago los esperaba pacientemente, y al ver a Beatriz, relinchó suavemente, como si la reconociera. No podrá llevarnos a los dos con su pata lastimada, dijo Pedro. Tendremos que caminar despacio. Está bien, asintió Beatriz. Tenemos mucho de qué hablar de todas formas. Mientras comenzaban el lento camino de regreso a través del bosque húmedo, Beatriz se apoyó en el brazo de su hermano y empezó a hablar en voz baja. Hay algo que debes saber sobre Joaquín, dijo. No era un simple ermitaño. Su verdadero nombre era João da Silva, un arqueólogo famoso que desapareció hace 35 años. Pedro la miró sorprendido. El nombre le sonaba vagamente familiar, como algo que habría leído en los periódicos hace muchos años. ¿El arqueólogo que desapareció mientras buscaba tesoros indígenas? Recuerdo a papá comentando esa historia. Él mismo,
confirmó Beatriz. Y lo que encontró, lo que estaba buscando, está enterrado en algún lugar de tu propiedad, Pedro, de nuestra propiedad. La lluvia comenzó a caer con más fuerza nuevamente, como si el bosque quisiera mantener sus secretos. Pedro miró a su hermana, luego a Relámpago, y finalmente al camino que se extendía frente a ellos, llevándolos de regreso a casa y hacia un misterio que había estado enterrado durante décadas. El camino de regreso a la casa se hizo lento y difícil. Beatriz se apoyaba pesadamente en el brazo de Pedro, deteniéndose cada pocos pasos para recuperar el aliento. La lluvia había convertido el suelo del bosque en un terreno resbaladizo. Relámpago lo seguía pacientemente, cojeando pero manteniéndose cerca, como si entendiera la fragilidad de la situación. ¿Qué clase de tesoro?, preguntó Pedro finalmente, después de procesar las palabras de su hermana. ¿Y por qué nunca vino a reclamarlo? Beatriz tosió antes de responder. No es un tesoro como piensas. No son monedas de oro ni joyas, aunque encontró algunas. Son conocimientos, Pedro. Documentos antiguos que cuentan una historia diferente sobre esta tierra. Aún no entiendo, dijo Pedro, sosteniéndola con más firmeza cuando casi resbala en un tramo especialmente lodoso. Todo está en su diario. Beatriz palmeó suavemente el bolsillo donde guardaba el libro de cuero. Te lo mostraré cuando lleguemos a tu casa. Después de casi una hora de caminata, la casa de Pedro finalmente apareció entre los árboles. Nunca le había parecido tan acogedora como en ese momento, con las luces que había dejado encendidas brillando a través de las ventanas y el humo saliendo de la chimenea que afortunadamente no se había apagado. Mi casa, nuestra casa, corrigió Pedro mientras ayudaba a Beatriz a subir los escalones del porche. Beatriz se detuvo un momento, mirando la vieja casa familiar con ojos húmedos. Ha cambiado poco, murmuró. El color es diferente, pero sigue siendo la misma estructura. Papá nunca quiso hacer grandes cambios. Decía que la casa tenía buen hueso. Una vez dentro, Pedro llevó a Beatriz directamente a la habitación que había pertenecido a sus padres y que él ahora usaba como cuarto de invitados. La ayudó a sentarse en la cama y encendió la lámpara de noche. Descansa aquí. Voy a prepararte algo caliente para beber y llamaré al doctor Carlos. Pedro, Beatriz lo detuvo tomándolo de la mano. Antes de que llames a nadie, necesitamos hablar. El diario, tienes que verlo. Pedro dudó, dividido entre la urgencia de conseguir atención médica para su hermana y su curiosidad por el misterioso diario. Primero lo primero, decidió. Te traeré ropa seca y un té caliente. Luego veremos ese diario. Beatriz asintió, recostándose contra las almohadas con un suspiro de alivio. Pedro la dejó sola un momento mientras iba a atender a Relámpago, asegurándose de que el caballo estuviera cómodo en el establo después de su extraña aventura. Gracias, amigo, le dijo mientras le daba una ración extra de avena. Sin ti, nunca la habría encontrado. De vuelta en la casa, Pedro preparó un té de hierbas, buscó ropa limpia que había pertenecido a Teresa y regresó junto a Beatriz. La encontró sentada en la cama, hojeando el viejo diario con dedos temblorosos. Toma, cámbiate, dijo, dejando la ropa sobre la cama. Te he preparado un té. Después llamaré al doctor. El doctor puede esperar hasta mañana, insistió Beatriz. He estado enferma durante meses. Unas horas más no harán diferencia. Pero esto... Sacó el diario y lo puso sobre la cama entre ellos. Era un libro grueso, con tapas de cuero oscuro desgastadas por el tiempo y las páginas amarillentas. Esto es lo único que queda del trabajo de toda la vida de Joaquim, de Juan da Silva. Cuando lo conocí, ya había abandonado su nombre original. Muy pocas personas sabían quién era realmente. Pedro se sentó en el borde de la cama y tomó el diario con cuidado. Al abrirlo, encontró páginas llenas de una escritura pequeña y ordenada, intercaladas con dibujos detallados de plantas, símbolos extraños y mapas. ¿Qué es todo esto?, preguntó, pasando las páginas con asombro. João era un arqueólogo especializado en culturas indígenas brasileñas, explicó Beatriz después de tomar un sorbo de té.
Estaba particularmente interesado en los guaraníes que habitaron esta región. Hace 35 años, encontró evidencias de un sitio sagrado importante, pero antes de que pudiera documentarlo completamente, recibió amenazas. ¿Amenazas? ¿De quién? De personas poderosas que querían los artefactos para venderlos en el mercado negro. Juan se negó a revelar la ubicación y fingió su propia desaparición. Se convirtió en Joaquim, el ermitaño del bosque, y continuó su investigación en secreto durante años. Pedro siguió pasando las páginas, deteniéndose en un mapa que parecía mostrar la región donde se encontraba su granja. «Este lugar es nuestra propiedad», dijo señalando el mapa. «Exactamente», asintió Beatriz. Juan descubrió que parte del sitio sagrado guaraní estaba en estas tierras. Pasó años estudiando la zona, mapeando, buscando pistas, y finalmente encontró algo. ¿Qué encontró? Beatriz tomó el diario y pasó varias páginas hasta llegar casi al final. Allí había un dibujo detallado de lo que parecía ser un collar de oro con símbolos grabados, y junto a él, un mapa mucho más específico. «Esto», dijo señalando el dibujo, «un collar ceremonial guaraní. Pero más importante que el collar mismo son los documentos que encontró con él. Documentos que prueban que estas tierras fueron robadas a los guaraníes por los colonizadores portugueses en el siglo XVIII. Pedro miró el mapa con más atención. Mostraba un punto específico cerca del arroyo que cruzaba su propiedad, marcado con una X y algunas anotaciones en un idioma que no reconocía. ¿Dice dónde está exactamente? Sí, Joaquim lo encontró hace años, pero solo recuperó el collar. Los documentos, según sus notas, están escondidos en otro lugar. Nunca quiso perturbar demasiado el sitio por respeto a la cultura guaraní, y también por miedo a atraer atención. ¿Y por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Pedro, cerrando el diario y mirando directamente a su hermana. Los ojos verdes de Beatriz se llenaron de determinación a pesar de su evidente debilidad física. Porque Joaquim murió sin poder completar su trabajo. Porque esos documentos son importantes para la historia de este país y para hacer justicia a un pueblo que fue despojado de sus tierras. Y porque eres mi hermano, Pedro. Esta es nuestra tierra familiar. Tú debes decidir qué hacer con esta información. Pedro se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia afuera donde la lluvia seguía cayendo suavemente. La noche había caído completamente sobre la granja. Es mucho para procesar, Beatriz. Primero te encuentro viva después de 30 años, y ahora me dices que hay un tesoro arqueológico enterrado en mi propiedad. Lo sé, respondió ella con voz cansada. Y te pido perdón por aparecer así en tu vida, trayendo tantas complicaciones. Pero no me queda mucho tiempo, Pedro. Lo siento aquí. Se tocó el pecho con una mano temblorosa. No digas eso. Pedro se volvió rápidamente. Mañana vendrá el doctor y te pondrás bien. Tenemos muchos años que recuperar. Beatriz sonrió débilmente. Eso espero. Pero si algo me pasa, quiero que sepas la verdad. Quiero que tengas el diario de Joaquim y decidas qué hacer con él. Pedro volvió a sentarse junto a ella y tomó sus manos entre las suyas. Nada te va a pasar, y mañana, cuando te sientas mejor, iremos juntos a buscar ese collar. ¿De acuerdo? Beatriz asintió, pero su rostro reflejaba dudas. Pedro, hay algo más que debes saber. Hace unas semanas, vi a alguien merodeando por el bosque cerca de la cabaña. Un hombre con equipo de excursionista, tomando fotos y haciendo anotaciones. Me escondí y no me vio, pero me preocupó. Joaquim siempre temió que algún día volvieran a buscar lo que él había encontrado. ¿Crees que alguien más conoce la existencia de estos objetos? Es posible. Joaquim tenía colegas que sabían en qué estaba trabajando antes de su desaparición. Si alguien ha conectado los puntos... Un fuerte relincho de relámpago interrumpió la conversación. Pedro se levantó de inmediato, alarmado. El caballo rara vez hacía ruido por la noche, a menos que algo lo perturbara. «Quédate aquí», le dijo a Beatriz, dirigiéndose rápidamente hacia la puerta. Desde la ventana de la sala, Pedro miró hacia el establo. No vio nada inusual en la oscuridad, pero Relámpago seguía relinchando.
Algo lo ha asustado, murmuró para sí mismo. Tomó una linterna y se puso el poncho nuevamente. Afuera, la lluvia había cesado, pero el aire estaba frío y húmedo. Caminó con cautela hacia el establo, iluminando los alrededores con la linterna. Relámpago estaba inquieto, moviéndose de un lado a otro en su compartimento. Pedro lo calmó con palabras suaves mientras inspeccionaba el establo. Todo parecía en orden. «¿Qué pasa, amigo? ¿Qué te ha asustado?» Entonces lo vio. Pequeñas huellas de botas en el suelo embarrado justo fuera del establo. Huellas que no eran suyas ni de Beatriz. Alguien había estado allí, observando la casa. Pedro regresó rápidamente a la casa, asegurándose de cerrar bien todas las puertas y ventanas. Cuando volvió a la habitación, encontró a Beatriz dormida, con el diario firmemente sujeto contra su pecho. La imagen le recordó a la niña que solía ser, siempre aferrada a sus libros de aventuras. Con cuidado para no despertarla, Pedro tomó una manta extra y se la puso encima. Luego se sentó en una silla junto a la cama, decidido a vigilar su sueño durante la noche. Mientras observaba a su hermana dormida, su mente daba vueltas al misterio del diario, el collar oculto y las huellas frescas afuera. ¿Quién podría estar interesado en su propiedad? ¿Serían las mismas personas que amenazaron a Joaquim João hace tantos años? A primera hora de la mañana, cuando el cielo comenzara a aclararse, iría al arroyo a buscar el lugar marcado en el mapa. Necesitaba saber qué era exactamente lo que estaba enterrado en sus tierras. Pedro apenas dormitó en la silla durante la noche. Cada sonido del bosque lo mantenía alerta, preocupado por las misteriosas huellas que había encontrado. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, se levantó silenciosamente para no despertar a Beatriz. En la cocina, mientras preparaba café, revisó nuevamente las páginas del diario que mostraban el mapa. El punto marcado estaba cerca del arroyo, en una zona con grandes rocas que Pedro conocía bien. Había pasado por allí cientos de veces, sin imaginar que bajo sus pies podría haber algo importante. Beatriz apareció en la puerta de la cocina, aún con aspecto cansado, pero algo más fuerte que la noche anterior. ¿Dormiste algo?, preguntó ella, observando las ojeras de su hermano. Lo suficiente, respondió Pedro, sirviendo una taza de café para ella. ¿Cómo te sientes? Mejor. El descanso en una cama seca me hizo bien. Pedro le contó sobre las huellas que había encontrado cerca del establo. El rostro de Beatriz se tensó con preocupación. «Debemos darnos prisa», dijo ella. «Si alguien está buscando lo mismo que Joaquim encontró, no tenemos mucho tiempo». «Primero llamaré al doctor Carlos», insistió Pedro. «Tu salud es más importante que cualquier tesoro». Después de una breve discusión, Beatriz aceptó ver al médico con la condición de que después irían juntos al arroyo. Pedro llamó al doctor Carlos, un hombre mayor que había sido amigo de la familia por décadas. El doctor llegó una hora más tarde, sorprendiéndose enormemente al encontrar viva a Beatriz Oliveira, a quien todos en el pueblo daban por muerta desde hacía 30 años. «¡Santo cielo!», exclamó al verla. «Beatriz, ¿realmente eres tú?» «La misma», sonrió ella débilmente, aunque algo más vieja y desgastada. Después de recuperarse de la impresión inicial, el doctor Carlos examinó a Beatriz cuidadosamente. Su diagnóstico fue serio, pero no desesperado. Una infección pulmonar que requería antibióticos y mucho reposo. «Afortunadamente, llegaste a tiempo», le dijo a Beatriz mientras escribía una receta. «Con el tratamiento adecuado y buena alimentación, deberías recuperarte completamente en unas semanas». Pedro suspiró aliviado. El doctor le entregó la receta y una lista de instrucciones, prometiendo regresar en 3 días para revisar el progreso. «Tu secreto está a salvo conmigo por ahora», dijo el doctor antes de irse. «Pero eventualmente tendrás que aclarar tu situación legal. Legalmente sigues siendo una persona desaparecida». Después de que el doctor se marchó, Pedro fue al pueblo para comprar los medicamentos y algunos víveres adicionales. Cuando regresó, Beatriz ya había tomado su primera dosis de antibióticos y esperaba impaciente en la sala, con el diario abierto sobre la mesa. «Estoy lista»,
anunció. El doctor dijo que necesitas descansar, protestó Pedro. Descansaré mejor cuando sepa que hemos encontrado lo que Joaquim quería proteger. Viendo que era inútil discutir, Pedro accedió a ir al arroyo. Preparó una pala, guantes y una bolsa, y juntos salieron de la casa. Beatriz caminaba despacio pero con determinación, apoyándose ocasionalmente en el brazo de su hermano. El arroyo se encontraba a unos 500 metros de la casa, bordeando el límite oriental de la propiedad. Era un lugar tranquilo, con agua clara corriendo sobre piedras lisas y varios árboles frondosos ofreciendo sombra. Según el mapa, debe ser por aquí, dijo Beatriz, señalando un área donde varias rocas grandes formaban una especie de semicírculo natural. Joaquim marcó este lugar específicamente. Pedro comenzó a examinar el área mientras Beatriz se sentaba en una roca para descansar. El suelo entre las rocas era diferente, más blando, como si hubiera sido removido tiempo atrás. Creo que alguien cavó aquí hace años, comentó Pedro, comenzando a cavar con la pala. La tierra estaba húmeda por la lluvia del día anterior, lo que facilitó el trabajo. Aún así, Pedro tuvo que cavar durante casi una hora, formando un hoyo cada vez más profundo. El sudor empapaba su camisa y sus manos comenzaban a formar ampollas a pesar de los guantes. Quizás el mapa está equivocado, dijo después de un tiempo, deteniéndose para recuperar el aliento. Joaquim nunca se equivocaba con sus mapas, respondió Beatriz con confianza. Sigue un poco más. Pedro reanudó la excavación, y cuando el hoyo tenía aproximadamente la profundidad de su brazo, la pala golpeó algo duro que produjo un sonido metálico. «Encontré algo», exclamó, arrodillándose para desenterrar el objeto con las manos. Era una caja pequeña de metal, no más grande que un libro, cubierta de tierra y con signos evidentes de corrosión. Con cuidado, Pedro la sacó del hoyo y la llevó hasta donde estaba sentada Beatriz. «Es exactamente como Joaquim la describió», murmuró ella, pasando sus dedos temblorosos por la superficie de la caja. La cerradura estaba oxidada, pero cedió fácilmente cuando Pedro la forzó con su navaja de bolsillo. Al abrir la caja, ambos contuvieron la respiración. Dentro, sobre un trozo de tela desgastada, yacía un collar de oro puro. Era una pieza hermosa y detallada, con símbolos grabados que parecían representar animales y formas geométricas. La luz del sol hacía brillar el metal como si acabara de ser pulido. «Es increíble», susurró Pedro sin atreverse a tocarlo. «Es un collar ceremonial guaraní», explicó Beatriz. «Probablemente perteneció a un cacique o a un chamán. Tiene más de 200 años. Debajo del collar había un papel doblado, amarillento pero bien conservado. Pedro lo tomó con cuidado y lo desdobló. Era una nota escrita a mano con una caligrafía elegante. Para quien encuentre este tesoro, lo que tienes en tus manos es solo una pequeña parte de algo mucho más valioso. El verdadero tesoro no son las joyas ni el oro, sino los documentos que prueban la verdad sobre estas tierras. Búscalos donde el agua cae del cielo a la tierra». «¿Dónde el agua cae del cielo a la tierra?», repitió Pedro confundido. «¿Qué significa eso?». Los ojos de Beatriz se iluminaron con comprensión. «La cascada». Joaquim solía hablar mucho de una cascada en esta propiedad. Decía que era un lugar sagrado para los guaraníes. «Sí, hay una cascada en la parte sur de la propiedad, cerca del límite con las tierras de los Méndez, pero nunca vi ninguna cueva ni lugar donde pudiera esconderse algo». Joaquim mencionaba una cueva detrás de la cascada. Decía que era casi invisible desde fuera, que había que saber exactamente dónde mirar. Pedro guardó cuidadosamente el collar y la nota en la caja, y la metió en la bolsa que había traído. «Debemos regresar a casa», dijo, notando que Beatriz parecía cansada. «Ya has hecho demasiado por hoy. Exploraremos la cascada cuando estés más fuerte». De regreso en la casa, Pedro ayudó a Beatriz a acomodarse en la sala mientras él preparaba un almuerzo tardío. Mientras cocinaba, no podía dejar de pensar en el collar y en los misteriosos documentos mencionados en la nota. «Necesito contarles a Mateus y Luciana sobre ti», dijo Pedro mientras comían. «Están planeando venir el 10 de julio.
pero creo que deberían saber cuanto antes que su tía está viva. Beatriz bajó la mirada hacia su plato, súbitamente nerviosa. ¿Crees que me odiarán por haberme mantenido alejada tanto tiempo? Ni siquiera me conocen. Te conocían cuando eran pequeños. Luciana apenas tenía 5 años cuando desapareciste, y Mateus 7. Pero les hablé de ti muchas veces. Teresa mantuvo tu memoria viva en esta casa. Con lágrimas en los ojos, Beatriz asintió. Me gustaría conocerlos, saber qué clase de adultos se han convertido. Después de comer, Pedro llamó a sus hijos. Primero a Mateus, cuya reacción fue de total incredulidad. ¿Mi tía Beatriz, la que desapareció durante la tormenta? ¿Estás seguro, papá? Completamente seguro, hijo. Es una larga historia, pero está aquí, en casa, y le gustaría conocerte. La llamada a Luciana fue similar, con la diferencia de que ella inmediatamente decidió tomar el primer autobús disponible hacia Florianópolis. Voy para allá mañana mismo, declaró con firmeza. Luciana dice que vendrá mañana, informó Pedro a Beatriz después de colgar. Y Mateus tratará de conseguir unos días libres en el trabajo para venir lo antes posible. Beatriz sonrió débilmente, una mezcla de alegría y nerviosismo reflejada en su rostro pálido. ¿Qué les dijiste sobre todo lo demás?, preguntó señalando la caja metálica que ahora descansaba sobre la mesa. Nada aún. Algunas historias es mejor contarlas en persona. Esa noche, después de asegurarse de que Beatriz había tomado sus medicamentos y descansaba cómodamente, Pedro se sentó en el porche con la caja en su regazo. Abrió la tapa y contempló nuevamente el collar dorado, maravillándose ante su belleza y antigüedad. ¿Qué secretos guardas?, murmuró, pasando un dedo suavemente por los símbolos grabados. El sonido de un automóvil aproximándose por el camino de tierra lo alertó. Era demasiado tarde para visitas y no esperaba a nadie. Rápidamente, guardó el collar en la caja y la escondió bajo una tabla suelta del porche, justo a tiempo antes de que un coche negro se detuviera frente a la casa. Un hombre de mediana edad, vestido con ropa de excursionista cara, bajó del vehículo. Tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos y un aire de confianza que inmediatamente puso a Pedro en guardia. «Buenas noches», saludó el extraño con voz suave. «Usted debe ser Pedro Oliveira. Mi nombre es Roberto Méndez. Soy historiador y estoy investigando sobre arqueólogos que trabajaron en esta región. Me preguntaba si podría hacerle algunas preguntas». Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El apellido Méndez pertenecía a la familia dueña de las tierras colindantes, pero este hombre no parecía ser de la región, y la coincidencia de su llegada justo después del descubrimiento del collar era demasiado inquietante. «Es bastante tarde para visitas», respondió Pedro secamente. «Y mañana tengo mucho trabajo». Por supuesto. Disculpe la hora», sonrió Roberto sin moverse. «Pero quizás podría interesarle lo que investigo. Estoy tras la pista de João da Silva, un arqueólogo que desapareció hace 35 años. Tengo razones para creer que estuvo por esta zona antes de desaparecer». El corazón de Pedro dio un vuelco, pero mantuvo su rostro impasible. «Nunca escuché ese nombre», mintió. «Y como dije, es tarde». Roberto Méndez asintió lentamente, su mirada recorriendo la casa como si buscara algo. «Entiendo. Tal vez podría volver mañana en un horario más conveniente. Tengo mucha información que podría resultarle reveladora». «Tal vez», respondió Pedro sin comprometerse. Mientras Roberto volvía a su automóvil, Pedro notó que miraba intensamente hacia las ventanas de la casa, como si intentara ver quién más podría estar dentro. Con un último saludo, el hombre arrancó el coche y se alejó por el camino. Pedro esperó hasta que las luces traseras desaparecieron en la oscuridad antes de recuperar la caja escondida. Algo le decía que Roberto Méndez no era un simple historiador y que su visita no era una coincidencia. Tenía que estar preparado para lo que pudiera venir. Pedro apenas pudo dormir esa noche. Cada ruido le hacía levantarse a mirar por la ventana, temiendo ver nuevamente las luces del automóvil de Roberto Méndez.
cerca de las 5 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a aclararse, escuchó el sonido de un motor. Se levantó de un salto, pero al mirar afuera vio un autobús rural que se detenía en la entrada del camino a su propiedad. Una figura femenina bajó con una maleta pequeña y comenzó a caminar hacia la casa. «¡Luciana!», exclamó Pedro, saliendo rápidamente al porche para recibir a su hija. Luciana Oliveira, una mujer de 35 años con el cabello negro recogido y gafas de marco fino, corrió hacia su padre con una mezcla de emoción y preocupación en su rostro. «Papá», dijo mientras lo abrazaba fuertemente. «Vine tan pronto como pude, ¿es verdad? ¿Tía Beatriz está realmente viva?». Pedro asintió, conduciendo a su hija hacia la casa. «Está dormida ahora. Ha estado enferma, pero el doctor Carlos dice que se recuperará con medicamentos y descanso». Dentro de la casa, mientras Luciana dejaba su maleta y Pedro preparaba café, le contó brevemente cómo Relámpago lo había guiado hasta la cabaña en el bosque. «Es como un cuento», murmuró Luciana, aún tratando de asimilar la noticia. «Tía Beatriz viva después de tantos años». «Hay más», dijo Pedro en voz baja, mirando hacia el pasillo para asegurarse de que Beatriz seguía durmiendo. «Pero esperemos a que despierte para hablar de todo». Mientras desayunaban, Luciana contó a su padre sobre su viaje apresurado desde Sao Paulo y cómo había dejado a una colega encargada de sus clases en la universidad. «Mateus también está tratando de venir», dijo. «Habló con su jefe ayer, pero no puede salir hasta mañana». El sonido de pasos en el pasillo hizo que ambos se volvieran. Beatriz apareció en la puerta de la cocina, vestida con una bata de Teresa que le quedaba algo grande. Se detuvo al ver a Luciana, y sus ojos verdes se llenaron de lágrimas. «¿Luciana?», preguntó con voz temblorosa. Luciana se levantó despacio, estudiando el rostro de la mujer que solo conocía por fotografías viejas y las historias que su padre le había contado. «¿Tía Beatriz?». Por un momento, las dos mujeres se miraron en silencio, evaluándose mutuamente. Luego Luciana dio un paso adelante y abrazó a su tía con fuerza. Beatriz soltó un sollozo suave y devolvió el abrazo. «Eres igual a tu madre», susurró Beatriz. «Tienes sus ojos, su forma de pararse». «Todos dicen que me parezco más a papá», sonrió Luciana, secándose una lágrima. «En el exterior quizás», respondió Beatriz. «Pero veo a Teresa en ti». Pedro observaba la escena con el corazón lleno. Por un breve momento, la preocupación por Roberto Méndez y el misterioso tesoro pasaron a segundo plano ante la alegría de ver a su familia reunida. Después del desayuno, mientras Beatriz tomaba sus medicamentos, Pedro mostró a Luciana el collar y le contó sobre el diario de Joaquim João y los documentos supuestamente escondidos en una cueva detrás de la cascada. «Esto es increíble», dijo Luciana, examinando el collar cuidadosamente. «Como profesora de historia, puedo decirte que esta pieza debería estar en un museo, y si los documentos son auténticos, podrían cambiar lo que sabemos sobre la colonización de esta región». «Hay algo más», añadió Pedro, bajando la voz. «Anoche recibí la visita de un hombre llamado Roberto Méndez. Dijo ser historiador y estar investigando a João da Silva. Apareció justo después de que encontráramos el collar. No creo en coincidencias». Luciana frunció el ceño. «¿Méndez? ¿Como los dueños de la hacienda vecina?». «No sé si está relacionado con ellos. Nunca lo había visto antes». Beatriz se unió a ellos en la sala, moviéndose con más energía que el día anterior. «Los antibióticos están funcionando», dijo cuando notó la mirada preocupada de Pedro. «Me siento mucho mejor hoy». Sentados en la sala, con el diario de João da Silva abierto sobre la mesa de centro, los tres discutieron qué hacer a continuación. Beatriz insistía en explorar la cascada lo antes posible, mientras Pedro prefería esperar a que Mateus llegara y que Beatriz estuviera más fuerte. «No sabemos quién es realmente ese Roberto Méndez», argumentó Pedro. «Si está buscando los mismos documentos, podría ser peligroso». «Por eso mismo debemos actuar rápido», respondió Beatriz. «Si sabe algo sobre João y lo que encontró,
No descansará hasta conseguirlo. Luciana, que había estado estudiando el mapa en el diario, intervino. La cascada no está lejos. Podríamos ir los tres mañana, con precaución. Si hay una cueva, la encontraremos. Y antes de que Pedro pudiera responder, escucharon el sonido de un automóvil acercándose. Los tres se tensaron. Pedro se asomó cuidadosamente por la ventana. «Es él», murmuró. «Roberto Méndez». «Esconde el diario», dijo rápidamente Beatriz. Luciana tomó el libro y lo llevó al cuarto de Pedro mientras éste salía al porche para recibir al visitante. Roberto Méndez bajó de su automóvil con la misma sonrisa artificial del día anterior. «Buenos días, señor Oliveira», saludó. «Espero que esta hora sea más conveniente». «Estamos a punto de almorzar», respondió Pedro secamente. «No tomaré mucho de su tiempo. Solo unas preguntas rápidas sobre la región y... tiene visitas», comentó Roberto al ver a Luciana que salía al porche. «Mi hija Luciana», presentó Pedro. «Luciana, este es el señor Méndez, un historiador». «Un placer», dijo Luciana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy profesora de historia en la Universidad de Sao Paulo. ¿Es así?» El interés de Roberto parecía genuino. «Qué coincidencia. Estoy investigando sobre arqueólogos que trabajaron en esta región, específicamente João da Silva. El nombre le resulta familiar. He leído sobre él», respondió Luciana cuidadosamente. «Desapareció mientras investigaba culturas indígenas». «Exactamente. Hay teorías que sugieren que encontró algo significativo antes de desaparecer. Algo que podría estar en esta zona». Pedro y Luciana intercambiaron una mirada breve. «Bueno, esta zona es grande», dijo Pedro, «y no recuerdo a ningún arqueólogo trabajando en mis tierras». En ese momento, Beatriz apareció en la puerta. Pedro sintió que su corazón se detenía por un instante. No habían discutido qué decir a extraños sobre la presencia de Beatriz. Roberto miró a Beatriz con curiosidad. «Buenos días», saludó. «Esta es mi tía», intervino rápidamente Luciana. «Está de visita». Beatriz asintió sin decir nada, estudiando a Roberto con una mirada penetrante. «¿Les importaría si paso para hablar más cómodamente?», preguntó Roberto. «Tengo algunos mapas antiguos que podrían interesarles». Contra su mejor juicio, Pedro asintió. Sentía que era mejor mantener a Roberto donde pudiera vigilarlo que permitirle merodear por la propiedad sin supervisión. Ya en la sala, Roberto extendió varios mapas viejos sobre la mesa. Eran copias de documentos del siglo XVIII que mostraban la región. Como pueden ver, esta zona era territorio guaraní antes de la colonización portuguesa, explicó. Los indígenas consideraban algunas áreas como sagradas, especialmente aquellas con cascadas o formaciones rocosas distintivas. Mientras Roberto hablaba, sus ojos recorrían la habitación, deteniéndose en cada rincón como si buscara algo. João da Silva estaba especialmente interesado en los sitios ceremoniales guaraníes, continuó. Creía que algunos contenían no solo artefactos, sino también documentos dejados por los primeros misioneros jesuitas que aprendieron la lengua guaraní. «¿Qué tipo de documentos?», preguntó Luciana fingiendo un interés académico. «Registros de propiedad, principalmente. Evidencia de acuerdos, o, más probable, de apropiación ilegal de tierras por parte de los colonizadores. Información que podría ser problemática en términos legales, incluso hoy». La implicación era clara para los tres. Roberto no estaba interesado en la historia por razones académicas. «Fascinante», comentó Pedro levantándose. «Pero como dije, tenemos planes para almorzar». «Por supuesto», sonrió Roberto, recogiendo sus mapas. «Solo una pregunta más. ¿Han notado alguna estructura inusual en su propiedad? Ruinas, marcas en rocas, quizás una cabaña vieja en el bosque». Beatriz se tensó visiblemente, pero mantuvo el rostro impasible. «Nada de eso», respondió Pedro. «Solo tierras de cultivo y bosque». Roberto asintió lentamente, como si no creyera completamente esa respuesta. «Bien, no les quitaré más tiempo. ¿Les importa si uso su baño antes de irme?» «Al fondo del pasillo», indicó Pedro. Mientras Roberto se alejaba, los tres intercambiaron miradas preocupadas.
No confío en él, susurró Luciana. Sabe más de lo que dice, añadió Beatriz. Pedro asintió, dirigiéndose hacia la ventana para asegurarse de que Roberto no había venido acompañado. El auto negro estaba solo en la entrada. Después de lo que pareció demasiado tiempo, Roberto regresó del baño. Se despidió cortésmente y salió de la casa. Los tres esperaron hasta que su automóvil desapareció por el camino. ¿Dónde escondiste el diario?, preguntó Pedro a Luciana. En tu habitación, bajo el colchón. Pedro fue a buscarlo inmediatamente. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. Falta una página, la que tenía el dibujo detallado del collar y las coordenadas exactas del sitio. ¿Cómo es posible?, exclamó Beatriz. No entró en tu habitación. Pedro se pasó una mano por el cabello, frustrado. No, pero desde el baño hay una ventana que da al patio trasero. Pudo haber salido por allí, rodeado la casa y entrado por mi ventana. No cerré las ventanas esta mañana. Luciana fue a comprobar la teoría de su padre. Efectivamente, la ventana del baño estaba ligeramente abierta y había huellas frescas en el suelo blando bajo la ventana del cuarto de Pedro. Debemos ir a la cascada ahora mismo, urgió Beatriz. Si tiene las coordenadas, irá directamente allí. Primero deberíamos llamar a la policía, sugirió Luciana. ¿Y decirles qué?, respondió Beatriz. Que un hombre robó una página de un diario que perteneció a un arqueólogo desaparecido. ¿Que creemos que hay un tesoro indígena escondido en nuestra propiedad? Nos tomarán por locos. Pedro se acercó a la ventana, mirando hacia el bosque con preocupación. La situación se había complicado enormemente. Iremos a la cascada mañana temprano, decidió finalmente. Todos juntos. Esta noche cerraremos bien la casa y nos turnaremos para vigilar. Y Luciana, llama a Mateus. Dile que venga lo más pronto posible. Esa noche, mientras cenaban, Pedro notó que Beatriz parecía especialmente pensativa. ¿Qué ocurre?, le preguntó. Estaba pensando en Joaquim, respondió ella con voz suave. Pasó décadas protegiendo esos documentos. Sabía que eran peligrosos, que había personas poderosas que no querían que salieran a la luz, y ahora por mi culpa están en peligro de caer en malas manos. No es tu culpa, dijo Luciana poniendo una mano sobre la de su tía. Y no dejaremos que ese Roberto se salga con la suya. Pedro asintió, pero no podía ignorar la sensación de que estaban entrando en algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. Lo que había comenzado como el increíble reencuentro con su hermana perdida se estaba convirtiendo rápidamente en algo que podría poner en riesgo a toda su familia. Afuera, la noche había caído sobre la granja. En el establo, Relámpago relinchó inquieto, como si también sintiera que se aproximaban tiempos difíciles. La primera luz del amanecer apenas comenzaba a iluminar el cielo cuando Pedro, Luciana y Beatriz ya estaban despiertos y preparándose para ir a la cascada. Habían pasado una noche inquieta, turnándose para vigilar cualquier movimiento sospechoso alrededor de la casa. Afortunadamente, no hubo señales de Roberto Méndez o de cualquier otro intruso. Mateus llamó, dijo Luciana mientras preparaba café. Llegará esta tarde. Le dije que iríamos a la cascada y que lo esperaríamos en casa después. ¿Bien?, asintió Pedro, empacando una mochila con agua, algunos alimentos, linternas y una pequeña pala. Cuanto antes encontremos esos documentos, mejor. Beatriz entró en la cocina con más color en las mejillas. Los medicamentos estaban funcionando, y aunque todavía tosía ocasionalmente, se movía con más energía que en días anteriores. Me siento como cuando éramos niños y salíamos a explorar el bosque, comentó con una pequeña sonrisa. Solo que esta vez buscamos algo más importante que nidos de pájaros. Después de un desayuno rápido, los tres salieron de la casa. El aire de la mañana era fresco y limpio. Pedro decidió pasar primero por el establo para revisar a Relámpago, quien los recibió con un suave relincho. «Buenos días, amigo», saludó Pedro acariciando el cuello del caballo. «Hoy tenemos que ir a la cascada. Tú descansa esa pata». Mientras caminaban hacia el sur de la propiedad, Pedro y Beatriz compartieron recuerdos de su infancia, historias que Luciana nunca había escuchado.
Tu padre siempre fue el sensato, contaba Beatriz a su sobrina. Cuando teníamos 10 y 15 años, yo le convencía para hacer todo tipo de travesuras. Una vez casi nos perdimos en el bosque porque quise seguir un mapache. No era un mapache, era un coati, corrigió Pedro con una sonrisa. Y no nos perdimos, solo tomamos el camino largo a casa. 6 horas de camino en lugar de una. Papá estaba furioso. Luciana escuchaba fascinada. Nunca había visto a su padre tan animado, contando historias de su juventud. Después de caminar aproximadamente 40 minutos, comenzaron a escuchar el sonido del agua. Primero suave, luego cada vez más fuerte. «Ya estamos cerca», dijo Pedro, señalando un sendero estrecho entre árboles altos. El camino descendía ligeramente, y de pronto, al doblar tras una formación rocosa, la cascada apareció ante ellos. Era un espectáculo hermoso. El agua caía desde una altura de aproximadamente 10 metros, formando una cortina plateada que se estrellaba en un pequeño lago de aguas cristalinas. Alrededor la vegetación crecía exuberante, y la luz del sol, ahora más alta, creaba pequeños arcoíris en la bruma que se levantaba desde la base de la caída. «Joaquim y yo veníamos aquí a menudo», dijo Beatriz, con ojos brillantes de emoción. Decía que este lugar tenía una energía especial. Los guaraníes lo consideraban sagrado. Se acercaron a la orilla del pequeño lago. El ruido del agua al caer era ensordecedor, obligándolos a levantar la voz para hablar. «¿Dónde estaría la entrada a esa cueva?», preguntó Pedro, estudiando la pared rocosa detrás de la cascada. «Parece sólida desde aquí». Joaquim decía que estaba oculta detrás de la misma caída de agua, respondió Beatriz. «Hay un pequeño saliente por donde se puede pasar sin ser visto desde fuera». Pedro y Luciana miraron con dudas la poderosa cortina de agua. «¿Tenemos que pasar a través de la cascada?», preguntó Luciana preocupada. «La corriente parece fuerte». «No, no». Beatriz negó con la cabeza. «Hay un camino, síganme». Con sorprendente agilidad para alguien que había estado enferma, Beatriz comenzó a bordear el pequeño lago, dirigiéndose hacia la derecha de la cascada. Llegó hasta una zona donde grandes rocas se apilaban junto a la pared. «Por aquí», indicó, comenzando a trepar cuidadosamente por las rocas. Pedro y Luciana la siguieron, ayudándose mutuamente en los tramos más difíciles. Después de unos minutos de ascenso, llegaron a una pequeña plataforma natural, parcialmente oculta por la vegetación, que corría paralela a la cascada. «Este camino rodea la caída de agua», explicó Beatriz. «Es estrecho, así que tengan cuidado». Efectivamente, detrás de la vegetación había un pasaje angosto, apenas lo suficientemente ancho para que una persona caminara pegada a la pared rocosa. El sendero estaba húmedo y resbaladizo por la constante bruma de la cascada. Avanzaron lentamente, con la espalda contra la fría pared de roca y el rugido del agua a su lado. Después de unos 20 pasos, el sendero giró bruscamente y ante ellos apareció una abertura en la roca, parcialmente oculta por la cascada misma. «La entrada a la cueva», exclamó Pedro sorprendido. «Nunca la había visto, a pesar de haber venido aquí cientos de veces». «Está perfectamente camuflada», asintió Beatriz. «A menos que sepas exactamente dónde mirar, es invisible». La entrada era baja, obligándolos a agacharse para pasar. Pedro encendió su linterna y fue el primero en entrar, seguido por Luciana y finalmente Beatriz. El interior era sorprendentemente amplio. La cueva se extendía varios metros hacia dentro de la montaña, formando una cámara natural con techo alto. El ruido de la cascada quedaba amortiguado, creando un ambiente extrañamente tranquilo. El haz de la linterna reveló paredes de piedra con manchas de humedad y algunas formaciones de estalactitas en el techo. «Es increíble», murmuró Luciana, encendiendo su propia linterna para examinar mejor el lugar. «¿Cómo encontró Joaquim esta cueva?» «Siguiendo pistas en documentos antiguos», respondió Beatriz. Encontró referencias a una cámara detrás del agua que cae en escritos de un misionero jesuita del siglo XVIII.
El misionero había aprendido de los guaraníes sobre este lugar sagrado donde guardaban sus objetos más valiosos. Pedro avanzó más hacia el interior, iluminando cada rincón con su linterna. ¿Dónde escondería Joaquim los documentos?, preguntó. En el fondo de la cueva, señaló Beatriz. Hay una especie de altar natural, una formación de roca plana. Efectivamente, al fondo de la cámara principal había una plataforma de piedra que sobresalía de la pared. Se acercaron y dirigieron el haz de luz hacia ella. La superficie estaba vacía. «No hay nada aquí», dijo Pedro decepcionado. «Debe estar escondido», insistió Beatriz. Joaquim nunca dejaría algo valioso a simple vista. Luciana se arrodilló y comenzó a examinar la base de la plataforma rocosa. Con sus dedos, recorrió cuidadosamente los bordes y grietas. «Hay algo aquí», dijo después de un momento. «Una parte del suelo parece distinta, como si hubiera sido removida y vuelta a colocar». Pedro se unió a ella, y juntos comenzaron a quitar la tierra compactada de una sección del suelo, justo frente a la plataforma de piedra. Después de cavar unos 20 centímetros, la pala golpeó algo duro. «Encontramos algo», anunció Pedro, continuando la excavación con más cuidado. Poco a poco, fueron desenterrando un cofre de madera de tamaño mediano, reforzado con bandas de metal. A diferencia de la caja que contenía el collar, este cofre parecía estar en mejores condiciones, protegido por la constante temperatura fresca de la cueva. «Es exactamente como Joaquim lo describió», susurró Beatriz, arrodillándose junto a ellos a pesar del evidente esfuerzo que le costaba. El cofre tenía un candado viejo pero resistente. Pedro intentó abrirlo, pero estaba firmemente cerrado. «Necesitaríamos la llave, o algo para forzarlo», dijo. Beatriz sonrió y sacó una pequeña llave de un bolsillo interior de su chaqueta. «Joaquim me la dio antes de morir», explicó. «Me dijo que era para el cofre de la cueva, pero que solo debía usarla si era absolutamente necesario». Con manos temblorosas por la emoción, Beatriz insertó la llave en el candado. Giró con dificultad, pero finalmente se escuchó un clic y el mecanismo se abrió. Los tres contuvieron la respiración mientras Pedro levantaba la tapa del cofre. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela encerada para protegerlos de la humedad, había varios documentos antiguos. Pedro los sacó con extremo cuidado y los colocó sobre la plataforma de piedra, donde los tres pudieron examinarlos bajo la luz de las linternas. «Son increíbles», murmuró Luciana, pasando delicadamente sus dedos por los bordes de un pergamino. «Estos son documentos originales del siglo XVIII. Miren la caligrafía, el tipo de papel. Había cartas escritas en portugués antiguo, algunas páginas en lo que parecía ser guaraní transcrito por misioneros jesuitas y varios mapas detallados de la región. Pero lo que más llamó la atención de todos fue un documento sellado con cera roja y firmado por un representante de la corona portuguesa. Luciana, con su conocimiento de historia, leyó lentamente el contenido. «Es un acuerdo entre caciques guaraníes y colonizadores portugueses», explicó. «Pero según este documento, los guaraníes nunca cedieron estas tierras. Fueron engañados y forzados a abandonarlas bajo amenazas de violencia. El representante de la corona lo admite abiertamente aquí, diciendo que usaron métodos necesarios para asegurar la tierra para la expansión portuguesa. Ese documento prueba que las tierras fueron robadas», dijo Pedro. «No solo eso», continuó Luciana, examinando otro pergamino. «Aquí hay un mapa que muestra la ubicación de un sitio ceremonial guaraní. Según estas notas, contiene artefactos de gran valor histórico y espiritual». «Eso es lo que Joaquim quería proteger», asintió Beatriz. «No solo por su valor material, sino porque pertenecen legítimamente al pueblo guaraní. Son parte de su patrimonio cultural». Pedro miró los documentos con expresión grave. «Ahora entiendo por qué alguien como Roberto Méndez estaría tan interesado. Estos papeles podrían cuestionar la propiedad legal de grandes extensiones de tierra en la región, incluida la nuestra», añadió Luciana, «y la de los Méndez vecinos.
Un ruido de piedras cayendo cerca de la entrada de la cueva los sobresaltó. Pedro apagó rápidamente su linterna haciendo un gesto para que los demás hicieran lo mismo. La oscuridad los envolvió por completo. ¿Alguien más conoce esta cueva?, susurró Pedro a Beatriz. Solo Joaquín y yo. Hasta donde yo sé. Permanecieron inmóviles en la oscuridad, conteniendo la respiración. Después de unos segundos que parecieron eternos, Pedro encendió nuevamente su linterna, apuntando hacia la entrada. No había nadie visible, pero todos sintieron que ya no estaban solos. «Debemos salir de aquí», dijo Pedro en voz baja. Rápido. Con movimientos apresurados pero silenciosos, volvieron a envolver los documentos en la tela encerada y los guardaron en la mochila de Pedro. Luego, con Pedro a la cabeza iluminando el camino, se dirigieron hacia la entrada de la cueva. El camino de regreso por el estrecho sendero junto a la cascada fue tenso. Cada paso lo daban con cautela, mirando constantemente a su alrededor. Cuando finalmente llegaron a la orilla del pequeño lago, Pedro suspiró aliviado. «Creo que fue nuestra imaginación», dijo. «No veo a nadie». Pero justo cuando comenzaban a relajarse, Luciana señaló hacia el otro lado del lago. «Miren, eso es...». A través de la bruma que se levantaba desde la base de la cascada, pudieron distinguir una silueta que se movía rápidamente entre los árboles, alejándose del área. «Roberto Méndez», murmuró Beatriz, «nos ha seguido hasta aquí. Y ahora sabe dónde está la cueva», añadió Pedro con expresión sombría. Pedro tomó la mano de Beatriz y con un gesto apresurado, indicó a Luciana que lo siguiera. Los tres comenzaron a caminar rápidamente, alejándose de la cascada por un sendero diferente al que habían usado para llegar. «Si vamos por este camino tardaremos más en llegar a casa, pero evitaremos encontrarnos con él», explicó Pedro, ajustando la mochila donde llevaba los documentos. «¿Crees que nos siguió desde la casa?», preguntó Luciana, mirando constantemente hacia atrás. «Probablemente», respondió Beatriz con voz entrecortada por el esfuerzo de caminar rápido. «Debe haber visto cuando salimos esta mañana». El camino alternativo era más difícil, con vegetación más densa y terreno irregular. Pedro ayudaba a Beatriz en los tramos más complicados, preocupado por su respiración cada vez más agitada. Después de casi una hora de caminata, finalmente llegaron a un claro desde donde podían ver la casa a lo lejos. «Miren», señaló Luciana, «hay un auto que no conocemos estacionado junto al nuestro». Efectivamente, frente a la casa había un automóvil gris que no pertenecía a ninguno de ellos. A su lado, estaba estacionado el coche de Mateus. «Mateus ha llegado», dijo Pedro con alivio. «¿Pero de quién es el otro auto?». Se acercaron con cautela, manteniéndose ocultos entre los árboles del borde del pasto. Cuando estaban a unos 100 metros de la casa, vieron a Mateus salir al porche, aparentemente buscándolos. Un hombre que no reconocieron lo seguía de cerca. «Algo no está bien», murmuró Pedro. «Mateus parece tenso». «Debemos acercarnos con cuidado», sugirió Beatriz. «Si Roberto llegó antes que nosotros, podría haber más personas esperándonos». Luciana sacó su teléfono móvil. «Llamaré a Mateus para saber qué está pasando». Marcó el número de su hermano. Desde su posición, podían ver a Mateus sacando su teléfono del bolsillo y contestando. «Mateus, soy yo», dijo Luciana en voz baja. «Estamos cerca de casa. ¿Quién está contigo?». La expresión de Mateus, visible incluso a distancia, cambió a una de alarma. «Luciana», respondió, tratando de sonar normal pero con tensión evidente en su voz. «¿Dónde están?». «He llegado hace una hora y no los encontré. El señor Cardoso está aquí. Dice ser un colega del doctor Carlos». El hombre junto a Mateus parecía estar escuchando atentamente. «Mateus, escucha con cuidado», continuó Luciana. «Ese hombre no es quien dice ser. Estamos en problemas. Roberto Méndez nos siguió a la cascada y ahora sabe sobre la cueva». «Entiendo», dijo Mateus, manteniendo una expresión neutral. «¿Por qué no entran? Les prepararé café». Era una señal clara. Mateus estaba advirtiendo que no era seguro entrar a la casa.
¿Cuántas personas hay dentro?, preguntó Luciana. El café estará listo en 5 minutos, respondió Mateus, indicando el número de personas. Es una pena que no hayas traído a esa amiga tuya de la que hablaste. Otra señal. Estaba solo con ese hombre. No había nadie más. Vamos al establo, decidió Pedro después de que Luciana colgó. Desde allí podemos ver mejor la casa y decidir qué hacer. Se movieron sigilosamente, manteniéndose agachados entre la vegetación hasta llegar al establo. Relámpago los recibió con un suave relincho, como si entendiera que debía guardar silencio. Mateus está en peligro, dijo Luciana. Ese hombre debe ser cómplice de Roberto. Necesitamos un plan, murmuró Beatriz, sentándose en un fardo de heno para recuperar el aliento. Si tienen a Mateus, querrán usarlo para que les entreguemos los documentos. Pedro se asomó cuidadosamente por una ventana del establo. Desde allí podía ver el porche de la casa, donde Mateus y el desconocido permanecían de pie, aparentemente conversando. «Llamaré a la policía», dijo Pedro sacando su teléfono. «¿Y qué les dirás?», preguntó Beatriz. «¿Que unos hombres quieren robarnos documentos históricos que encontramos en una cueva secreta? Necesitamos pruebas concretas de que están haciendo algo ilegal». En ese momento, escucharon el sonido de un motor acercándose. Un segundo automóvil, negro y familiar, apareció por el camino de entrada. Era el vehículo de Roberto Méndez. «Roberto ha vuelto», dijo Luciana. «Ahora estamos realmente en problemas». Pedro observó con creciente angustia cómo Roberto bajaba de su vehículo y se unía a Mateus y al otro hombre en el porche. Después de un breve intercambio, los tres entraron en la casa. «Tenemos que hacer algo», insistió Pedro. «No puedo quedarme aquí mientras mi hijo está en peligro». «Espera», Beatriz puso una mano en su brazo. «Necesitamos pensar con claridad. Roberto quiere los documentos, ¿verdad? Podemos usarlos como moneda de cambio para garantizar la seguridad de Mateus. ¿Entregarles documentos históricos tan importantes?». Luciana parecía horrorizada. «Son pruebas de un crimen histórico contra los guaraníes». «No digo entregarlos realmente», aclaró Beatriz. «Solo hacerles creer que lo haremos. Ganar tiempo». Mientras discutían, el teléfono de Luciana sonó. Era un mensaje de Mateus. «Tienen armas. El segundo hombre se llama Felipe. Están esperando a un tercero. Quieren documentos que encontraron en la cascada. Tengan cuidado». La situación se había vuelto mucho más peligrosa de lo que imaginaban. «Armas», murmuró Pedro sintiendo que el miedo le apretaba el pecho. «Esto ya no es un simple robo. Están dispuestos a lastimarnos». «Ahora sí podemos llamar a la policía», dijo Luciana, ya marcando el número. Él explicó la situación lo mejor que pudo, mencionando que había hombres armados reteniendo a su hermano en la casa familiar. La operadora le aseguró que enviarían patrullas, pero que al estar en una zona rural, tardarían al menos 30 minutos en llegar. «No podemos esperar tanto», dijo Pedro cuando Luciana colgó. «Mateus podría estar en peligro inmediato». En ese momento, escucharon la puerta principal de la casa abrirse. Roberto Méndez salió al porche con un megáfono en la mano. «Pedro Oliveira». Su voz amplificada resonó por toda la propiedad. «Sabemos que están cerca. Tienen algo que nos pertenece. Si quieren ver a Mateus sano y salvo, entréguenos los documentos ahora». Pedro apretó los puños con impotencia. Miró la mochila donde guardaban los valiosos documentos y luego hacia la casa donde su hijo estaba retenido. «Iré», decidió. «Les diré que les daré los documentos a cambio de que liberen a Mateus». «No», exclamaron Beatriz y Luciana al unísono. «Es demasiado peligroso», añadió Beatriz. «Te usarán como rehén también. O peor». «Tengo una idea», dijo Luciana de repente. «Los documentos originales se quedan aquí, escondidos. Llevamos solo algunas hojas, las menos importantes, como muestra de buena fe. Les decimos que el resto está escondido y que solo los entregaremos cuando Mateus esté a salvo». Era un plan arriesgado, pero parecía ser su mejor opción. Rápidamente, separaron algunos de los documentos menos significativos
dejando los más importantes bien escondidos bajo una tabla suelta del suelo del establo. «Yo iré», dijo Pedro con firmeza. «Soy el dueño de esta tierra. Debo enfrentarlos». «Iremos todos», respondió Beatriz. «Será más difícil para ellos intimidarnos si estamos juntos». Mientras se preparaban para salir, Relámpago comenzó a moverse inquieto en su compartimento, golpeando el suelo con sus patas y relinchando suavemente. «Está nervioso», comentó Pedro acercándose para calmarlo. «Puede sentir que algo está mal». De pronto, escucharon un tercer vehículo aproximándose. Un todoterreno grande y negro entró a la propiedad, deteniéndose junto a los otros autos. De él bajó un hombre corpulento con aspecto intimidante. «Llegó el tercero», murmuró Luciana. «Ahora son 4 contra nosotros». Roberto volvió a usar el megáfono. «Es su última oportunidad. Salgan ahora con los documentos o entraremos a buscarlos. Y créanme, no les gustará cómo lo haremos». Pedro tomó una decisión. «Vamos, manténganse detrás de mí». Con la pequeña selección de documentos en mano, Pedro salió del establo seguido por Luciana y Beatriz. Caminaron lentamente hacia la casa, completamente expuestos en el pasto abierto. Roberto los vio y sonrió, bajando el megáfono. Junto a él estaban sus 3 cómplices. Uno de ellos sujetaba firmemente a Mateus por el brazo. Los otros 2 sostenían armas. «Ahí están nuestros amigos», exclamó Roberto con falsa cordialidad. «Y veo que traen algo para nosotros». «Suelta a mi hijo primero», exigió Pedro cuando estuvieron a unos 10 metros del porche. «Oh, las cosas no funcionan así, señor Oliveira», sonrió Roberto. «Primero veamos qué nos han traído». «Son solo algunas páginas», respondió Pedro. «El resto está escondido. Lo entregaré cuando liberen a Mateus». El rostro de Roberto se endureció. «No estás en posición de negociar», dijo, haciendo un gesto a uno de sus hombres, quien apuntó su arma directamente a Pedro. «Entréganos todo. Ahora». La tensión era palpable. Pedro dio un paso adelante, sosteniendo los documentos. «Está bien», dijo, «pero primero deja que mi familia se retire. Este asunto es entre tú y yo». Roberto pareció considerarlo por un momento, pero luego negó con la cabeza. «Todos ustedes saben demasiado. Felipe, Jorge, tráiganlos aquí». Los 2 hombres armados comenzaron a avanzar hacia ellos. Fue en ese preciso instante cuando un fuerte relincho resonó desde el establo. Las puertas se abrieron de golpe y Relámpago salió disparado, galopando directamente hacia el grupo en el porche. El caballo, a pesar de su pata lastimada, cargó con fuerza sorprendente. Los hombres, tomados completamente por sorpresa, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Relámpago embistió directamente contra Jorge, el hombre que sujetaba a Mateus, derribándolo. «¡Cuidado!», gritó Roberto retrocediendo asustado. La confusión fue total. Mateus, libre del agarre, aprovechó para golpear a Felipe, quien dejó caer su arma. Pedro corrió hacia adelante, tacleando a Roberto antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Luciana recogió el arma caída y la apuntó hacia el tercer hombre, que levantó las manos inmediatamente. «¡No te muevas!», gritó con voz firme a pesar de su evidente nerviosismo. Beatriz, mientras tanto, había logrado entrar a la casa y llamar nuevamente a la policía, confirmando la emergencia. El caos duró apenas unos minutos. Roberto intentó liberarse de Pedro, pero Mateus acudió en ayuda de su padre, inmovilizando al hombre contra el suelo. Felipe y Jorge, aturdidos por el ataque inesperado de Relámpago, no ofrecieron mucha resistencia. «Atén a estos hombres», ordenó Pedro, jadeando por el esfuerzo. «La policía está en camino». Utilizaron cuerdas del establo para asegurar a los 3 hombres. El cuarto, intimidado por el arma que Luciana aún sostenía, se mantuvo cooperativo. «Nunca pensé que un caballo viejo y cojo sería nuestra salvación», dijo Mateus, abrazando a su padre una vez que los intrusos estaban bajo control. Relámpago se había detenido cerca del porche, resoplando y pisando el suelo con sus patas, como si estuviera orgulloso de su hazaña. Pedro se acercó y acarició su cuello con gratitud.
Siempre supe que eras especial, murmuró. Primero nos llevaste a Beatriz, y ahora esto. A lo lejos, comenzaron a escuchar las sirenas de la policía acercándose. Roberto Méndez, sentado en el suelo con las manos atadas, miró a Pedro con odio. No tienen idea en lo que se han metido, amenazó. Esos documentos afectan a personas muy poderosas. Esto no terminará aquí. Te equivocas, respondió Pedro con calma. Esto termina hoy. Estos documentos no te pertenecen a ti ni a tus jefes. Son parte de la historia de Brasil y del pueblo guaraní, y ahora todos sabrán la verdad. Las patrullas policiales entraron en la propiedad, iluminando la escena con sus luces. La familia Oliveira se reunió en el porche, unidos después de haber enfrentado juntos un peligro que nunca imaginaron. Los agentes de policía bajaron rápidamente de las patrullas, con armas en mano. 2 de ellos se acercaron inmediatamente a los hombres atados mientras otros aseguraban el perímetro de la propiedad. «Policía Federal, todos quietos», ordenó un oficial de aspecto serio que parecía estar al mando. «Nosotros los llamamos», explicó Pedro, levantando las manos para mostrar que no representaba una amenaza. «Estos hombres entraron a nuestra propiedad armados y retuvieron a mi hijo». El oficial, que se presentó como delegado Almeida, escuchó atentamente mientras Pedro, Luciana, Mateus y Beatriz explicaban lo sucedido. Cuando Pedro mencionó los documentos históricos, el oficial mostró especial interés. «¿Podemos verlos?», solicitó. Pedro miró a su familia y después de un breve intercambio de miradas, asintió. «Luciana, por favor, trae los documentos del establo, los completos». Mientras Luciana iba por los documentos originales, los agentes comenzaron a esposar a Roberto y sus cómplices. Roberto, a pesar de su situación, mantenía una expresión arrogante. «Están cometiendo un error», dijo a los policías. «Soy un respetado historiador investigando artefactos robados». El delegado Almeida lo ignoró y se volvió hacia uno de sus subordinados. «Llama a la central y confirma si hay alguna orden de búsqueda para un tal Roberto Méndez». Para sorpresa de la familia Oliveira, la respuesta llegó rápidamente. Roberto Méndez estaba en la lista de buscados por la Interpol por tráfico de artefactos históricos en varios países de América Latina. «Parece que hoy es nuestro día de suerte, señor Méndez», comentó el delegado con una sonrisa seca. «Lo hemos estado buscando desde hace meses». La expresión de Roberto cambió notablemente. Su arrogancia desapareció, reemplazada por una palidez preocupante. Luciana regresó con los documentos originales, cuidadosamente protegidos en la tela encerada. Los extendió sobre la mesa de la cocina, donde el delegado Almeida y otro agente que se presentó como especialista en crímenes contra el patrimonio cultural los examinaron con asombro. «Esto es extraordinario», murmuró el especialista. «Documentos originales del siglo XVIII que prueban la apropiación ilegal de tierras indígenas. El Museo Nacional debe ver esto inmediatamente». «¿Cómo obtuvieron estos documentos?», preguntó el delegado. Pedro y Beatriz intercambiaron una mirada, y ella asintió levemente. «Es una larga historia», comenzó Pedro. «Todo empezó hace unos días cuando mi caballo, Relámpago, me guió hasta una cabaña en el bosque donde encontré a mi hermana Beatriz, a quien todos creíamos muerta desde hace 30 años. Durante la siguiente hora, relataron toda la historia. El reencuentro con Beatriz, la verdadera identidad de Joaquim como el famoso arqueólogo desaparecido João da Silva, el descubrimiento del collar y finalmente la exploración de la cueva detrás de la cascada. João da Silva, repitió el especialista con asombro. Su desaparición fue uno de los grandes misterios en la comunidad arqueológica brasileña. Sus teorías sobre los asentamientos guaraníes eran revolucionarias para su época. Y tenía razón, añadió Beatriz con orgullo. Pasó décadas investigando en secreto, documentando todo en su diario. El delegado Almeida tomó notas detalladas y finalmente dijo: «Esto ya no es un simple caso de invasión de propiedad o intento de robo. Estamos hablando de tráfico internacional de patrimonio cultural, posible falsificación de identidad en el caso de la señora Beatriz, quien legalmente sigue registrada como desaparecida,
y evidencias que podrían afectar derechos territoriales históricos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Mateus. Por el momento nos llevaremos a estos hombres, respondió el delegado, señalando a Roberto y sus cómplices. Los documentos deberán ser examinados por expertos del Museo Nacional y la Fundación Nacional del Indio. Y ustedes, miró a la familia, necesitarán presentarse mañana en la delegación para dar declaraciones oficiales. Cuando la policía se llevó a los detenidos, ya era de noche. La familia Oliveira, agotada física y emocionalmente, se reunió en la sala. Relámpago había sido atendido por Mateus, quien descubrió que el caballo, milagrosamente, no había empeorado su lesión durante la carga heroica contra los intrusos. «Ha sido el día más extraño de mi vida», comentó Mateus, sirviéndose un café. «Y eso que trabajo en Sao Paulo, donde veo cosas raras todos los días». Todos rieron, liberando algo de la tensión acumulada. «Estoy orgulloso de todos ustedes», dijo Pedro, mirando a sus hijos y a su hermana. «Enfrentamos esto juntos, como familia». Beatriz, que parecía más cansada que los demás, tosió ligeramente antes de hablar. Joaquín estaría feliz de saber que finalmente su trabajo saldrá a la luz. Siempre dijo que la verdad eventualmente encuentra su camino. Los siguientes días fueron intensos. Tal como había dicho el delegado Almeida, todos tuvieron que presentarse en la delegación para dar sus declaraciones. Beatriz enfrentó un proceso especial para ser legalmente resucitada, ya que había sido declarada muerta en ausencia años atrás. Una semana después, recibieron la visita de una comitiva oficial compuesta por representantes del Museo Nacional, del Ministerio de Cultura y de la Fundación Nacional del Indio. Entre ellos venía una mujer de mediana edad con rasgos claramente indígenas, quien se presentó como Yara Poti, representante de la comunidad guaraní de Santa Catarina. «Los documentos que encontraron son auténticos», confirmó el representante del Museo Nacional, «y extremadamente valiosos desde el punto de vista histórico y legal». «¿Qué significa esto para nuestra tierra?», preguntó Pedro, expresando la preocupación que todos sentían. Yara Poti fue quien respondió: «No venimos a quitarle su hogar, señor Oliveira. La comunidad guaraní reconoce que su familia ha trabajado esta tierra con respeto durante generaciones. Lo que buscamos es recuperar los sitios sagrados y establecer un espacio donde nuestras tradiciones puedan ser preservadas y compartidas». La propuesta oficial, intervino el representante del Ministerio de Cultura, es establecer una reserva cultural en la parte sur de su propiedad, donde se encuentra la cascada y la cueva. Sería un área protegida, administrada conjuntamente por el gobierno y la comunidad guaraní, pero usted mantendría la propiedad del resto de las tierras. Pedro miró a su familia. Todos asintieron en silencio. «Es lo correcto», dijo finalmente. «Esa parte de la tierra siempre pareció tener algo especial. Ahora entiendo por qué». «Hay algo más», añadió el representante del museo. «El collar ceremonial que encontraron es una pieza de incalculable valor histórico. Nos gustaría que fuera donado al Museo Nacional, donde podría ser estudiado y exhibido adecuadamente». Beatriz, que había permanecido en silencio, habló entonces. «Mi compañero, João da Silva, dedicó su vida a encontrar estos artefactos no para poseerlos, sino para que fueran reconocidos como parte del patrimonio cultural brasileño. Donaremos el collar, pero con una condición: que en la exhibición se reconozca a João como el arqueólogo que hizo el descubrimiento». «Es justo», accedió el representante. «Su nombre será honrado como merece». Yara Poti se acercó a Beatriz y tomó sus manos entre las suyas. «Nuestros ancianos hablan de espíritus guardianes que protegen los sitios sagrados», dijo con voz suave. «Dicen que estos espíritus pueden comunicarse a través de los animales». «Tu caballo». Miró hacia donde Relámpago pastaba tranquilamente. «Fue guiado por algo más grande que todos nosotros. Relámpago es descendiente del caballo que yo montaba cuando desaparecí», explicó Beatriz. «Quizás hay conexiones que no entendemos completamente». 2 semanas más tarde, el periódico local de Florianópolis publicó un extenso reportaje sobre el descubrimiento. La noticia se extendió rápidamente a nivel nacional
y pronto periodistas de todo Brasil visitaban la pequeña granja de Pedro Oliveira. Roberto Méndez y sus cómplices, mientras tanto, enfrentaban múltiples cargos. Durante su interrogatorio, Roberto confesó trabajar para una red internacional dedicada al tráfico de artefactos históricos. Según él, tenían compradores dispuestos a pagar millones por piezas como el collar guaraní y, más importante aún, por documentos que pudieran ser destruidos para evitar reclamaciones de tierras. La mañana en que firmaron el acuerdo oficial para el establecimiento de la Reserva Cultural Guaraní, un pequeño grupo de indígenas vino a la propiedad para realizar una ceremonia tradicional de agradecimiento. Pedro, Beatriz, Mateus y Luciana participaron respetuosamente. Durante la ceremonia, un anciano guaraní se acercó a Pedro. «Nuestra gente dice que la tierra no pertenece a las personas, sino que las personas pertenecen a la tierra», dijo con voz pausada. «Tu familia ha sido buena guardiana. Ahora cuidaremos este lugar sagrado juntos». Pedro asintió, conmovido por la sencilla sabiduría de aquellas palabras. El collar fue entregado oficialmente al Museo Nacional en una ceremonia donde Beatriz fue la invitada de honor. En la placa descriptiva, tal como habían prometido, se reconocía a João da Silva como el arqueólogo que había hecho el descubrimiento. Para Beatriz, fue un momento de profunda emoción ver el nombre de su compañero finalmente honrado. De vuelta en la granja, mientras observaban el atardecer desde el porche, Luciana comentó: «Cuando vine aquí hace unas semanas, jamás imaginé que terminaría envuelta en una aventura digna de una película». «La vida da muchas vueltas», respondió Beatriz, su salud notablemente mejorada. «Yo tampoco esperaba volver a ver a mi familia después de tantos años». «¿A qué harán ahora?», preguntó Mateus a su padre y a su tía. Pedro miró hacia los campos que había trabajado toda su vida, hacia el bosque que ahora guardaba tantos secretos revelados, y finalmente hacia Relámpago, que pastaba tranquilamente a pesar de todo el alboroto de las últimas semanas. «Seguiremos viviendo», respondió simplemente, «pero ahora con más familia, más historias que contar y un nuevo propósito». Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, la familia Oliveira contemplaba el futuro con una mezcla de esperanza y asombro por todo lo que habían vivido. Lo que había comenzado como la extraña conducta de un caballo viejo y cojo, había terminado cambiando no solo sus vidas, sino también la historia de toda una región. Los primeros rayos del sol de la mañana iluminaban la granja Oliveira, marcando el inicio de un nuevo día. Habían pasado 6 meses desde los extraordinarios eventos que cambiaron la vida de todos. La propiedad lucía diferente ahora. Una parte del terreno hacia el sur, donde se encontraba la cascada, había sido oficialmente designada como Reserva Cultural Guaraní. Un pequeño sendero marcado con carteles informativos conducía a los visitantes desde la entrada principal hasta la reserva. Pedro despertó temprano, como era su costumbre. A sus 60 años, seguía levantándose con el primer canto del gallo, pero ahora, al mirar por la ventana, podía ver una casita adicional junto a la suya, donde vivía Beatriz. Su hermana había decidido quedarse permanentemente en la granja, aunque valoraba tener su propio espacio. «Buenos días, hermanito», saludó Beatriz, entrando por la puerta trasera con una canasta de panes recién horneados. Su salud había mejorado notablemente, y aunque todavía tosía ocasionalmente, había recuperado el vigor y la energía. «Buenos días. Te has levantado temprano», respondió Pedro sirviendo 2 tazas de café. «Tenemos visitantes a las 10. Un grupo escolar de Florianópolis viene a conocer el Centro Cultural». El Centro Cultural Joaquim da Silva, como lo habían llamado en honor al compañero de Beatriz, ocupaba lo que antes fuera un viejo granero en desuso. Con la ayuda de la comunidad guaraní y fondos del Ministerio de Cultura, lo habían transformado en un espacio educativo donde se exhibían copias de los documentos encontrados, fotografías del collar, el original estaba en el Museo Nacional, y artesanías tradicionales guaraníes. «¿Mateus ya se levantó?», preguntó Beatriz mientras untaba mantequilla en un pan. «Está revisando los cultivos nuevos. Tiene grandes planes para esa parte de la propiedad».
Mateus había tomado la decisión que sorprendió a todos: renunciar a su trabajo en São Paulo y regresar a la granja. La vida en la ciudad me estaba consumiendo, había explicado a su padre. Después de todo lo que vivimos, me di cuenta de lo que realmente importa. Su esposa Ana, profesora de biología, había apoyado la decisión entusiasmada con la idea de criar a sus futuros hijos en contacto con la naturaleza. Mientras desayunaban, escucharon el sonido de cascos acercándose a la casa. Era Relámpago, completamente recuperado de su cojera gracias a una cirugía especializada que había sido posible gracias a una recompensa ofrecida por el Museo Nacional por la recuperación de los artefactos. «Míralo», sonrió Pedro con orgullo. ¿Quién diría que un caballo de 23 años podría recuperarse así? Relámpago se detuvo frente a la ventana de la cocina, como si estuviera observándolos. Beatriz se levantó y fue a acariciarlo. «El verdadero héroe de toda esta historia», dijo, dándole un trozo de manzana que el caballo aceptó con entusiasmo. Sin él, seguiría sola en esa cabaña, y los documentos de Joaquim jamás habrían sido descubiertos. La vida en la granja había encontrado un nuevo ritmo. La rutina diaria de trabajar la tierra continuaba, pero ahora entrelazada con las visitas al centro cultural, las reuniones con miembros de la comunidad guaraní y el ocasional grupo de turistas o académicos interesados en la historia que habían ayudado a descubrir. A media mañana, tal como estaba previsto, un autobús escolar se detuvo frente a la entrada. Beatriz y Pedro salieron a recibir a los visitantes. Un grupo de 20 niños de aproximadamente 10 años, acompañados por 2 maestras. «Bienvenidos al Centro Cultural Joaquim da Silva», saludó Beatriz con una sonrisa amplia. «Soy Beatriz Oliveira y él es mi hermano Pedro. Vamos a contarles una historia increíble sobre un caballo muy especial, un arqueólogo valiente y un tesoro que permaneció escondido durante más de 200 años». Los niños escuchaban fascinados mientras Beatriz los guiaba por el sendero hacia el centro cultural. Pedro observaba con orgullo cómo su hermana, quien había pasado 30 años aislada del mundo, ahora se desenvolvía con naturalidad como guía y educadora. «Nunca pensé que terminaríamos así», comentó Mateus, acercándose a su padre mientras veían al grupo alejarse. «Cuando era niño, esta era solo una granja. Ahora es casi un sitio histórico». «La vida nos sorprende», respondió Pedro. «¿Has sabido algo de Luciana?» «Llamó anoche. Viene el fin de semana con noticias importantes», dice. Luciana, a diferencia de su hermano, había decidido mantener su puesto en la Universidad de São Paulo. Sin embargo, ahora visitaba la granja frecuentemente, a veces acompañada de estudiantes interesados en la historia de los guaraníes. Había incorporado el caso de los documentos encontrados en su programa de estudios, convirtiéndolo en un ejemplo de cómo la historia puede ser revelada en los lugares más inesperados. A mediodía, mientras el grupo escolar disfrutaba de un picnic en el área designada, Pedro recibió una llamada telefónica. Era el delegado Almeida. «Señor Oliveira, tengo noticias que podrían interesarle», dijo el oficial. «Roberto Méndez ha sido sentenciado a 15 años de prisión por tráfico de patrimonio cultural, invasión de propiedad privada y amenazas con arma de fuego. Sus cómplices recibieron sentencias similares». «Es una buena noticia», respondió Pedro. «¿Habló sobre quién lo contrató?» «Sí, finalmente cooperó a cambio de una reducción de pena. Trabajaba para un consorcio de terratenientes preocupados por posibles reclamaciones de tierra basadas en documentos históricos. Entre ellos estaban los Méndez, sus vecinos, aunque ellos niegan cualquier conocimiento de sus métodos ilegales». Después de colgar, Pedro compartió la información con Mateus y más tarde con Beatriz, cuando regresó de atender al grupo escolar. «Joaquim siempre temió que algo así pudiera pasar», comentó Beatriz. «Por eso vivió escondido tantos años. Sabía que había intereses poderosos que querían que ciertos aspectos de la historia permanecieran enterrados. Pero al final, la verdad salió a la luz», añadió Mateus. «Y mira cuánto bien ha traído», dijo Beatriz, señalando hacia la reserva cultural, donde algunos miembros de la comunidad guaraní estaban conduciendo talleres de artesanía para visitantes. Una parte de la historia de Brasil que estaba perdida ahora es conocida y respetada.
El fin de semana llegó rápidamente, y con él, Luciana. Cuando bajó del auto que había alquilado en Florianópolis, todos notaron inmediatamente que algo había cambiado en ella. Sus ojos brillaban con una emoción especial. «Familia», exclamó, abrazando a cada uno. «Tengo 2 noticias importantes». Todos se reunieron en la sala de la casa principal, ansiosos por escuchar lo que Luciana tenía que decir. «Primero», comenzó, «me han ofrecido dirigir un nuevo departamento en la universidad, Estudios de Culturas Indígenas Brasileñas. Es un proyecto que he soñado durante años». «Eso es maravilloso», exclamó Beatriz, abrazando a su sobrina. «Y segundo», Luciana hizo una pausa dramática, «voy a casarme». La noticia fue recibida con exclamaciones de sorpresa y alegría. Luciana les contó sobre Carlos, un arqueólogo que había conocido durante una conferencia sobre los documentos guaraníes descubiertos en la granja. «Quiero que la boda sea aquí», añadió, «en la granja, cerca de la cascada, si la comunidad guaraní lo permite, por supuesto». «Hablaré con Yara», ofreció Beatriz, refiriéndose a la representante guaraní con quien habían desarrollado una estrecha amistad. «Estoy segura de que estarán encantados». Esa noche la familia celebró con una cena especial en el porche. Pedro había sacrificado una de sus mejores gallinas, y Beatriz había preparado una receta que Joaquim le había enseñado, utilizando hierbas del bosque. El cielo estaba despejado, revelando un manto de estrellas que parecía brillar especialmente para ellos. «Por la familia», brindó Pedro, levantando su vaso. «Por los que están aquí, los que vendrán, y los que nos miran desde arriba». «Por Joaquim», añadió Beatriz, cuyo trabajo finalmente ha sido reconocido. «Y por Relámpago», sonrió Mateus, señalando al caballo que pastaba tranquilamente a la luz de la luna. «El héroe más improbable». Después de la cena, mientras Mateus y Luciana limpiaban la mesa, Pedro y Beatriz caminaron hasta el establo. Relámpago se acercó inmediatamente a ellos, como si hubiera estado esperándolos. «Nunca entenderé completamente cómo sabía dónde encontrarte», dijo Pedro acariciando el cuello del animal. «O cómo supo que debía embestir contra esos hombres para salvar a Mateus». «Hay conexiones que no podemos explicar con palabras», respondió Beatriz. «Joaquim solía decir que los animales entienden cosas que nosotros hemos olvidado». «Sea como sea, le debo todo a este viejo amigo», dijo Pedro. «Me llevó a ti, nos ayudó a descubrir los documentos, salvó a mi hijo. Ha cambiado nuestras vidas». Relámpago relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra. A la mañana siguiente, Pedro se levantó como siempre al amanecer. Pero esta vez, en lugar de sentirse solo, sabía que la casa pronto se llenaría con las voces de su familia. Mateus estaría revisando los nuevos cultivos. Ana, su nuera, llegaría la próxima semana para instalarse definitivamente. Beatriz estaría preparando materiales para el centro cultural. Y Luciana, aunque regresaría a São Paulo, ahora era una visitante frecuente, con planes de traer a su futuro esposo para presentarlo formalmente. Desde el porche, Pedro observó su propiedad con nuevos ojos. La parte sur, ahora Reserva Cultural Guaraní, se había convertido en un puente entre el pasado y el presente. El antiguo granero, transformado en centro cultural, atraía visitantes de todo Brasil. Los campos que había cultivado toda su vida seguían produciendo, ahora con la energía renovada de Mateus, implementando técnicas modernas y sostenibles. «Teresa», murmuró, pensando en su difunta esposa, «desearía que pudieras ver en lo que se ha convertido nuestra familia. Creo que estarías orgullosa». Una suave brisa movió las hojas de los árboles, y por un momento, Pedro sintió que no estaba solo. Sonrió y se dirigió hacia el establo para comenzar un nuevo día en esta vida inesperada pero hermosa que el destino le había regalado. A veces, reflexionó mientras caminaba, las cosas más importantes de la vida están escondidas justo frente a nosotros. Solo necesitamos a alguien o algo que nos muestre el camino. Y en su caso, ese guía había sido un caballo viejo llamado Relámpago,
cuya lealtad y sabiduría habían transformado no solo la vida de la familia Oliveira, sino también la historia de toda una región.